Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Aquí tenemos dicho, y usted lo sabe mejor que nadie, que la gran oposición del mundo contemporáneo no es derecha-izquierda, sino que es globalismo-soberanismo. Todos, es verdad, tenemos formateada la mente del marco derecha-izquierda dentro de un ámbito nacional, y eso sigue existiendo. Pero ahí se deciden cada vez menos cosas, cada vez más cosas se deciden en ese otro ámbito de la pugna entre quienes quieren construir un mundo global, gobernanza global, lo llaman ellos, y quienes por el contrario optan por la defensa de las soberanías nacionales. Si no se entiende esto, realmente no se entiende nada. Eso que se llama globalismo no es una ideología solo, es fundamentalmente una constelación de intereses. Y en esa constelación de intereses han venido a converger desde hace más de un cuarto de siglo socialistas, populares, liberales y tratando de rascar cosas pues las diferentes ultraizquierdas europeas. Y eso no ha sido solo, como decir, un programa. Detrás hay también formidables intereses económicos, políticos, mediáticos, intereses de poder que mueven decenas de miles de millones de euros todos los años y que permiten además a esta gente sostener su propio aparato. Cosas que hemos vivido, como por ejemplo la entrega masiva de soberanías por parte de las naciones europeas en materia financiera o en materia militar, el desmantelamiento de nuestros campos, la revolución industrial, la nueva revolución industrial con la transición energética vía camelo del cambio climático o el recambio poblacional vía inmigración masiva, que son cosas que racionalmente no se explican porque no son objetivamente positivas, sin embargo sí se entienden desde otro punto de vista, desde el punto de vista del gran proyecto globalista. Bueno, este proyecto ha naufragado. Se vio en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, cuando se constató que no era posible construir ese poder global. Y ha entrado en crisis aceleradamente por sus propias consecuencias. La inmigración ha roto las sociedades, el desmantelamiento agrario nos ha dejado literalmente sin alimentos cuando han hecho falta, la transformación energética no llega a... Bueno, todo lo que hemos visto, todos lo hemos vivido. Mucha gente tiende a pensar que, bueno, es que los políticos son tontos. No, no son tontos. No, estaban todos embarcados en ese proyecto. Bueno, insisto, eso empezó a naufragar. Y ha naufragado sobre todo a partir del momento en el que llegó Trump a la Casa Blanca con un programa concreto de ruptura expresa con el globalismo. Lo han dicho así. Bien, ¿esto qué significa? Significa que si alguien pensaba que después de un cuarto de siglo de poder, de monopolio del poder, esta gente se iba a conformar con salir, pues se equivocaba. Y patalea, claro. Iba a hacer lo posible por mantenerse en el poder porque, insisto, son muchas decenas de miles de millones de euros. Y es un proyecto concreto de construcción del mundo. Y no van a rendirse así como así. Todo lo que estamos viviendo en los últimos años en Europa y en España también obedece a eso. Es la reacción de los poderes alineados con el globalismo frente a aquellas fuerzas políticas, sociales, culturales que optaban por el soberanismo. En Alemania, Alternativa por Alemania ha estado a punto de declararla ilegal. Finalmente ha habido una sentencia por aquello de que se ve que aún queda un juez en Berlín, efectivamente, que ha dicho no es extrema derecha, no se le puede ilegalizar, pero han estado a punto. En Francia, Marine Le Pen la han descabalgado, le han montado un montón de procesos judiciales, reales o ficticios, da igual, y ella no está en cabeza. Y en España hemos tenido la versión local del asunto, que ha sido la campaña unánime contra Vox. Los mejores resultados electorales de su historia se han convertido, mire usted por dónde, en un fracaso. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo ha dicho. Y es una cosa asombrosa. Me interesa dibujar el campo. El campo en general. Es decir, sí, uno puede fijarse más o menos pues, en Ortega Smith o en Iván Espinosa de los Montes. Bien, sí. Pero eso es la superficie, lo que hay de fondo es esto otro, y ese gran combate que opone a quienes quieren conservar las patrias y quienes quieren disolverlas. Nosotros, como medio de comunicación, nos hemos visto en medio de la ensalada de tiros, como es lógico, porque nosotros estamos en el lado de los que quieren conservar las patrias. No porque Santi Abascal sea muy buen tipo, no porque nos gusten los modelitos de Lidia Bedman, no, porque son nuestras convicciones, y seguirán siéndolas. Lo que nos interesa subrayar es que hay que tener claro cuál es la división de campos. Nosotros estamos en los que quieren mantener las patrias.
los otros están en quienes quieren disolverlas. Y usted estará, pues, donde usted quiera, que para eso somos ya mayorcitos. Gato de viernes, gato de Úsares, vaya semanita y nos la queríamos perder. Hay muchísimo de lo que hablar y todo muy interesante, así que rápidamente el menú en la cantina. Que el globalismo reacciona. Vamos a contarlo. Esta misma semana Facebook empezaba a censurar a Orbán, nada menos. Esta misma semana Bruselas emitía una nota diciendo que los campesinos europeos protestan porque les ha engañado Putin por el tema del Mercosur. O sea, está todo muy loco, pero hay que explicar por qué, así que lo haremos. Mientras tanto, empieza a verificarse algo que dijo aquí en su día Carlos Esteban y que probablemente es verdad. Vamos a ver, la política de Trump está empezando a ser un problema para los patriotas que no son americanos. Y para los americanos también, porque le ha dimitido el jefe de antiterrorismo, Joe Kent. Es que la apuesta era arriesgada y las consecuencias también. Desde el punto de vista, vamos a plantear el asunto claramente, desde el punto de vista de un patriota europeo, al que le encanta Trump por lo que ha hecho, ¿se puede seguir la política de Trump cuando es tu patria, tu país, del que se trata? Ah, bueno, pues oiga, es una pregunta que hay que hacerse y nos la haremos. La polémica de la semana ha sido, fíjese usted, que parecía una babada. Las palabras, esto es interesante, porque no son inexactas, pero no se habían podido decir peor, de Felipe VI acerca de la conquista de México. Bueno, y se ha liado una descomunal. Hay que decir una cosa, se ha liado una descomunal, y desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, con frecuencia muy exagerada, porque se le está atribuyendo a Felipe VI cosas que no dijo. En todo caso, aquí nos pareció muy bien en su momento que se suscitara la polémica, porque esto hace 20 años habría pasado sin pena ni gloria. Ahora hay tanta gente sensibilizada con la defensa de lo hispano que mucha gente ha saltado, y eso está muy bien. Hoy tendremos en la mesa, aquí en El Gato, a uno de los absolutamente, en fin, inconfundibles defensores de la huella hispana y de veladores de la leyenda negra, que sin embargo ha defendido al rey, Javier Santamarta del Pozo. Y lo tendremos aquí esta noche en El Gato al Agua para hablar con él y que intercambiar opiniones con buen rollito, que para eso es este programa. Y otro asunto de lo que no se suele hablar nunca en los medios, salvo para, bueno, en realidad salvo para nada, es esa nota de la conferencia episcopal criticando, no sé si es la palabra adecuada tratándose de la conferencia episcopal, pero en fin, lo excesivamente emocional en la fe. Me ha parecido muy interesante, sobre todo en vísperas de la Semana Santa, que por definición es el desbordamiento emocional de muchos millones de personas que normalmente no hacen manifestación de fe, pero que en la Semana Santa sí que se sienten identificados con lo sagrado. No juzgaremos la oportunidad o no de la nota, porque me parece que eso es indiscutible, es muy inoportuna, pero sí el fondo de la cuestión. Es decir, ¿la emocionalidad es mala para la fe? Bueno, lo discutiremos. Y además de todo eso, con un poco de suerte, habrá una conexión con César Pérez Guevara, el negro Guevara que dice Gullo, que está estudiando, y es fantástico, el asunto de la esclavitud negra en América. Y mira, a propósito de esto de los abusos de la conquista, tiene muchísimo que contarnos. A ver si podemos conectar. Antes de dar paso a los invitados, les recuerdo que tengo ya en preventa mi próximo libro, Reiniciar España. Aún no está en librerías, está ya en preventa, es decir, que usted puede pedirlo en Amazon, en el Corte Inglés, en donde quiera, en su librería habitual, que me lo reserven. ¿Y de qué va? Pues mire, del editorial de hoy, porque básicamente es eso lo que cuenta este libro. Estamos pasando del mundo del globalismo a la revuelta nacional. Y entre medias, ¿qué? Y sobre todo, nosotros españoles, que ya nos hemos quedado prácticamente sin nación, ¿qué carajo hacemos? Esto es de lo que va a reiniciar España, que ya tiene usted en preventa donde quiera. Bien, y dicho esto, vamos con la presentación de nuestros usuarios de esta noche, que son los titulares de la Sala de Banderas. Don Jesús García Conde, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy estimulado por el menú de la cantina
Y me he traído hoy un libro que conozco a través de Barbadillo y de un programa lo voy a poner aquí sin moverlo para que no me riña Barbadillo, que se llama La Asamblea que condenó a Jesucristo, Ajá. de Agustín y Joseph Lehmann, dos hermanos gemelos, creo, ¿no? Al menos hermanos, sí, porque nacieron los dos en el 36. Bueno, esto es perfectamente prescindible, No. esta nota, es decir, que no, Pues que claro, va de igual. TikTok. Bueno, los dos nacieron en el 36, yo entiendo que sí, que eran gemelos, Sí, los dos judíos está de claro. nacimiento y religión que se convirtieron al catolicismo. Y que Es esos muy interesante ese sacerdotes. libro, es como, en realidad es como una especie de, ¿cómo decir? Vamos a destripar el proceso penal. Exactamente. Claro. Y bueno, y aquí lo que hablan de 27 irregularidades que se produjeron en el juicio que condenó a Jesucristo según la propia legislación hebrea. Yo no creo que haya una definición moderna de esas que se aprueban por ahí yendo a los mares que los tenga los dos por calumniadores, pero es bueno en vísperas de Semana Santa saber cómo se llegó a la muerte de Jesucristo, y se llegó a través de irregularidades penales. Y eso lo escriben estos dos hermanos, de los que ya hemos subrayado que nacieron el mismo año. Y no sabemos si son univitelinos o bivitelinos, pero en todo caso es prescindible de efectos de lectura. Jesús, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, que trae el libro también, sí. Y además, mira, muy vinculado a lo que estábamos comentando antes. Que en cuanto me ha llegado el guión del programa de esta noche, he dicho, este libro tengo que traerlo aquí para hablar de él. El autor, ¿tú le conoces? Bernard Lugan, hombre, es un clásico del ambiente nacional francés. Es asombroso con la edad que tiene, cómo se conserva el tío, joder. Este es un caballero que es un africanista, vivió en África muchísimos años, además, por razones personales. Era profesor de África en la Escuela Militar de Saint-Cyr, en la Escuela Militar Francesa, y le echaron por políticamente incorrecto, pero recientemente. Es muy interesante, y nadie sabe más de África que Bernard Lugan. Bueno, pues este es un libro divulgativo que escribió pues, poco después de la aprobación de la ley Taubira, en el que declara la colonización como un delito. ¿A qué quiere decir Taubira? Bueno, perdón. Esto pasa con la Taubira soltó dos leyes, que fue una, la del matrimonio igualitario que llamaban, que tanta manifestación produjo, y esta otra, efectivamente, ha sido el elemento más disolvente de la izquierda francesa, la señora Taubira, y Bernard Lugan lo que contestó fue la verdad. Y le cayó el mundo encima. Claro. Es lo que te pasa cuando dices la verdad, que te puede caer más que al pulpo. Bueno, pues este libro es divulgativo y habla sobre la esclavitud y cómo los principales esclavistas de la historia han sido los árabes. Cita, que eso me llamó mucho la atención y por eso me gusta este libro, el caso de España, de Al-Ándalus, de las racias que hacía Almanzor, que tiene estatua en varias ciudades andaluzas, por cierto, y cómo se capturaban cristianos para convertirlos en esclavos, y muchos de ellos les hacían eunucos. Efectivamente, sí. En mis novelas del origen del Reino de Asturias se cuenta la historia de un eunuco, Nasr Abulfat, que era que llegó a ocupar puestos importantísimos en la corte de Abderramán II, porque era muy listo, pero era un chavalín cristiano de los del arrabal de Córdoba que se sublevan y tal. Y el castigo fue, aparte de mandar fuera a 30.000 personas, una deportación masiva, ejecutar a 300 notables, a los hijos castrarlos. Había en Écija, porque por el Corán los musulmanes no pueden alterar lo que Dios ha creado. Por tanto, ellos no podían capar, pero podían encargarlo. Entonces había en Écija una comunidad judía, así, ¿no?, que sí que lo hacía. Pero era asombroso asombroso no, terrible, porque sobrevivían a la operación apenas un 15% de los chavales. Y generalmente para custodia de los harenes, claro. Gran tema ese de la esclavitud en África, efectivamente, y los principales esclavistas de la historia, sin ninguna duda, han sido los árabes, entre otras cosas porque son los que más, fíjense que digo los árabes, no los musulmanes, específicamente los árabes, porque son los que más tiempo han mantenido además la institución. Hasta entrado el siglo XX. Y también hubo esclavos blancos europeos hasta entrado el siglo XIX, debido a la piratería berberisca. En la época de la Reconquista, si usted ve un mapa, verá que hay, por ejemplo, aquí los eslavos. Y si usted dice, ¿qué hacían aquí los eslavos en Valencia, por ejemplo? Esos eslavos, no es que fueran eslavos, que alguno había. Es que el nombre Sacaliba era común para todos los cristianos que habían sido esclavizados por los musulmanes y que se habían dedicado a las armas, a la guerra.
Alguno de ellos, por cierto, con enormes carreras, como el general, el suegro de Almanzor, al que Almanzor le cortó la cabeza después, por cierto. Y esos eran los eslavos. Es que la historia del mundo musulmán es la historia de la esclavitud, sin ninguna duda. Sí, sí. Qué cosas, ¿eh? Bueno, de eso hablaremos hoy también con César Pérez de Guevara. Pedro, bienvenido, buenas noches. Y don Fernando Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, contento como siempre, pero esta vez particularmente más porque me he dado de alta en una asociación de colombofilia. O sea que ¿De colombofilia de las palomas? Claro. Tú sabes que los símbolos con el tiempo van cambiando de significado, claro. Cosas que significaban una cosa. Ah, por lo de Almeida. Claro, entonces lo quiero proponer como la paloma, en lugar de como símbolo de la paz, como símbolo de la plataforma de resistencia contra Almeida. Todos somos la paloma sí me representa. Usted no sabe lo que es esto, así que vamos a hacer un encargo. En mi línea de X, o sea, antes Twitter, está el momento en el que una paloma defeca encima de la cabeza del alcalde de Madrid. Por favor, buscádmela y la bajamos y luego lo pondremos para fomentar la afiliación a la colombofilia como ha hecho Fernando Paz, ¿no? Sí, la paloma sí me representa, definitivamente. O sea, la paloma ha ejecutado algo que en el fondo todos queremos hacer, o casi todos. Con todo el respeto al señor Almeida, que no se lo tengo, pero... No, claro. Que bien, que apoyo la paloma y que creo que el símbolo debe cambiar de significado. O sea, ya definitivamente, dejar de ser la paloma picasiana, la paloma de la paz, tal, para convertirse en la paloma de la resistencia contra las arbitrariedades de este monstruo municipal que es Almeida. Es el Espíritu Santo también, ¿eh? Sí, siempre, bueno, pero esa es la condición permanente en la realización de la paloma. paloma. El Espíritu Santo que pero luego ha sido... Claro, pero luego, es que luego fue raptada por esta simbología indeseable y ha vuelto a recuperar ahora pues una consideración que yo creo que debemos glosar aquí. Explicaba Conrad Lorenz, no me acuerdo, el Premio Nobel de Medicina, no me acuerdo qué libro, que la paloma era un animal especialmente cruel porque generalmente cuando dos lobos se pelean, normalmente cuando el que ha perdido enseña el cuello, se acabó la pelea y ya está, y no le mata. La paloma mata al que ha perdido, pero no le mata de golpe, sino cuando está herida la va desplumando lentamente para que sufra. Una cosa terriblemente cruel. Evidentemente no es para que sufra, porque la paloma no es consciente de hacer sufrir, pero hay que... Ahora, para cagada de pájaro, o sea, en la Fuencisla, en Segovia, los grajos. Es impresionante. O sea, como se te ocurra aparcar con el brazo fuera de la ventanilla, lo que te puede quedar ahí es monumental. Ay, pues que le manden a Almeida de alcalde ahí. Digo, a Segovia. Se lo lleven, joder. Bueno, hablando de grandes cagadas, con perdón, vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana con el asunto de Vox y demás, que es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Es decir, vamos a ver, insisto que hay que tratar de tomar un poco de distancia. O sea, el hecho objetivo de las elecciones de Castilla y León este domingo fue que Vox sacaba los mejores resultados que había conseguido nunca en unas elecciones. Ese es el hecho objetivo. Pero ese no es el hecho subjetivo. El hecho subjetivo es el que toda la prensa había creado las semanas anteriores diciendo pasan del 20%. En realidad, solo ellos estaban diciendo que pasaba del 20%. Pero claro, créase de expectativas. Y aunque el protagonista, en este caso Carlos Pollán, no las viera tales, todo lo que hay alrededor dice, has fallado. Claro, ¿cómo que falla? Pero si has sacado los mejores resultados que se han sacado nunca. Vimos la traslación de esos resultados al Congreso, lo que significarían. 6 escaños más para Vox en las Cortes. Bueno, da igual. Y lo interesante del fenómeno es la sinfonía. Es decir, todo el mundo a la vez, muy particularmente en la prensa de la derechona, y creo que tenemos algunos titulares, ¿verdad?, para que usted lo vea, con el mantra del frenazo. Mañueco frena a Vox. O sea, Mañueco no frenó nada. Quiero decir, Vox avanzaba, Mañueco avanzaba, cierto, Vox también. Sin embargo, esta era la consigna. Podemos seguir viendo titulares porque hay varios del mismo carácter, ¿eh? El Confidencial, frenazo al impulso de Vox. Sí, sube un escaño, pero sigue sin alcanzar el ansiado objetivo. ¿Quién lo ansiaba? Bueno, sí, claro, y el 35% también, pero ahora la expectativa que la vanguardia superará Vox la barra del 20% y descenderá al 15% a los infiernos. La vanguardia, por ahí va, la vanguardia también, y fue con la cosa del frenazo. La dura reflexión de Espinosa de los Monteros, sobre el frenazo de Vox, o sea, el frenazo, era la consigna. Vox ha frenado. Vamos a ver, si se hubiera mantenido en las mismas cifras, yo entendería, bueno, vale,
Pero es que no había frenado. Es que es muy impresionante la cosa. Bueno, y me parece que esto debe dar que pensar porque, vamos a ver, es obvio que aquí hay una maniobra, claro. Si no, no se pone de acuerdo todo el mundo en utilizar el mismo término en los titulares. Y como además aquí la gente tiene un bachillerato cada vez peor, tampoco se les ocurre un sinónimo, ¿verdad? El que manda dicho frenazo, pero el frenazo, a frenar, a frenar, a frenar, y el frenillo. Pues ahí estamos. Bueno, a Jesús no le preguntaré por qué él se cayó en una marmita de poción mágica cuando era pequeño y estaba en Valladolid el día de autos. Eso es. Es que no es de Asterix. No. Por eso no has cogido lo de la marmita. Bueno, Sí, da igual, sí, ya lo lo he explicaré. cogido, pero no. Pero sí que se quería empezar cayó por fue el Pedro y otro. por Fernando, de cómo lo vieron, porque a lo mejor yo es que me hago viejo y conspiranoico. Por cierto, ha salido un informe de la CIA contando que... Hablando de conspiraciones... Sí, lo de las estelas. Ah, sí. Uy, qué bueno. Acojonante. Tenemos que hacer la semana que viene, a ver si nos ponemos... Es que tenemos un poco de problema de personal. Dos cosas. Uno, la relación Epstein-pandemia, que es para no creérsela, pero son documentos de justicia norteamericanos. Es impresionante. Relación directa, mundo Epstein-COVID. Y dos, esta acusación abierta a la CIA de envenenar los cielos, dicen ellos, con las estelas tóxicas de los aviones. Una cosa... Bueno, ¿quién ha dicho conspiración? Yo. Joder, no me alimente, que estábamos hablando de lo de aquí, que era mucho más sencillo, Fernando. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es pedir perdón a los conspiracionistas radicales, porque yo soy del sector, digamos, conspiracionista moderado desde el punto de vista de lo existente, de la centralidad discursiva, y joder, es que van a tener razón en todo. Joder, a mí me pasa igual, a mí me pasa lo mismo. Al final del microchip yo siempre he sido un cagapoquito en esta materia, decir, bueno, y tal, no sé, joder, macho. Es que se Me han salido está unas cosas. cumpliendo todo. Buah. O sea, pero cosa punto por punto. Entonces, Totalmente. Tengo que reconocer que debería haber sido quizá más radical en mis planteamientos. Bueno, tras esta petición de perdón absolutamente seria, o sea, pero absolutamente seria, porque es que se va cumpliendo todo. Bueno, lo que decías, yo, en fin, hace un par de días creo que he hecho un vídeo sobre esto y tal, justamente comentando lo mismo, ¿no?, de lo que ha pasado con las elecciones en Castilla y León. Bueno, casi punto por punto lo que aparece aquí, exactamente igual, porque yo creo que ha sido enormemente llamativo. Es decir, han empleado la misma terminología, pero es que además lo peor de todo esto no es ya que todos empleen a partir de un determinado punto las mismas frases, las mismas expresiones, en fin, las mismas ideas, es que da toda la impresión de que ellos habían diseñado el escenario para convertir un éxito en un fracaso. Exactamente. Esa es la cuestión. Sí. Es decir, ellos habían dicho, Vox va a pasar del 20%, el 20%, el 20%. De hecho, Sigma 2, el mismo día, a las 8 en punto, en las encuestas a pie de urna, saca la noticia que da el diario El Mundo de que Vox pasa del 21%. Claro, luego sacas un 19 que es estupendo, que es el mejor, coño, no es que sea estupendo, es que es el mejor resultado que ha sacado nunca Vox en unas autonómicas o en unas generales, y lo convierten, han conseguido convertirlo en fracaso. Nadie de Vox habló de ningún porcentaje, absolutamente nadie. De hecho, en Vox lo que se tenía como eso que se llama los trackings y todas estas cosas y tal, estaban en el 19,5%. Eso es lo que manejaban. Y por tanto, lo que ha sucedido es sencillamente lo que se esperaba. Hombre, a mí la reflexión primera que me viene es que esto es puro marxismo, pero marxismo de Groucho. O sea, de aquello de a quién va a creer usted, a sus ojos o a mí. A mí o a sus propios ojos, pero si es que ha sacado el mejor resultado hasta ahora. Y un 19% resulta que sacando menos en Extremadura es un éxito. Sacando menos, quiero decir menos que en Castilla y León, sacando menos en Aragón es un éxito. Sacan más en Aragón y lo convierten en un fracaso. Es decir, es, no sé, el epítome de la manipulación más absoluta y completa de los medios. Y no se trata de un medio ni de dos. Lo verdaderamente llamativo aquí es que hay una campaña para dar una determinada imagen acerca de un hecho. Y si existe una campaña para dar una determinada imagen acerca de un hecho, ¿no podemos pensar también que exista una campaña para desestabilizar el ascenso de Vox? ¿No podemos pensar esto? ¿No podemos pensar que lo que está pasando, por más que en ocasiones tenga una manifestación de condición interna del partido, en realidad está también impulsado, al menos en parte desde fuera? Es para pensarlo, porque si hacen estas campañas, como son absolutamente visibles y claras, ¿por qué no van a hacer otras?
Yo estoy, en fin, Pedro. Como yo también pertenezco a la secta de los conspiradores, conspiranoicos, pues yo creo que existe... ¿Pero de los duros o de los blandos? Pues depende del día. Yo creo que los días pares soy blando y ya está. De los blandos. Ya está, sí, lo confieso, soy de los blandos. Soy de los blandos. Y depende del día. Si depende del día, quiero de los blandos. Depende de lo que llegue de la CIA. Ya, Eso. claro. Yo creo que hay un grupo de editores, un grupo de WhatsApp de editores y directores de prensa que se pasan consignas. Eso es de los duros, ¿eh? A ver, al menos ahí en el meollo, en lo que yo conozco, ahí sí soy radical. Y demás. Por ejemplo, cuando salió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba la zona de bajas emisiones, al día siguiente ninguno de los 4 periódicos que se edita en Madrid, periódicos de papel de pago, lo llevaba en portada. Por lo que se ve, no interesaba a nadie. Yo creo que alguien lo hizo circular así. De la misma manera, pues el domingo por la tarde debió de circular por ese grupo de WhatsApp que Vox había fracasado y que el PP le había frenado. Y entonces, como has dicho antes, como nadie sabe ya usar el diccionario de sinónimos, todos a repetir lo mismo, la misma palabra, el mismo palabra una y otra vez. Voy a ir a los datos. Y los datos son que aumentó la participación en Castilla y León, los votos válidos subieron casi 18.000, 17.892. La izquierda perdió 11.000 votos, 11.039. Las tres izquierdas, PSOE, que chupó a Podemos y a Sumar, subió, pero porque lo chupó. Pero en el balance, las izquierdas bajaron 11.000. Empezamos. El centro y la derecha, porque se presentaba a Ciudadanos, que venía de tener un diputado y 55.000 votos, la derecha y el centro ganaron 24.627. De esos 24.627, casi 19.000 corresponden a Vox. O sea, el 77% de los votos nuevos del centro y la derecha son de Vox. Y los votos que gana Vox, perdón por repetirme tanto, son más de los que sube la participación en votos válidos. Hombre, fracaso, joder, ojalá hubiese tenido yo todos los exámenes de la carrera así de fáciles. Ya, claro, eso es la realidad de los datos, pero bueno, y desde dentro, el que más cerca está de aquí, de esta mesa, de las tuberías de bambú, qué bonito queda las tuberías de bambú, es Jesús García Conde. ¿Y allí a qué huele? Hombre, allí huele... Qué mal ha quedado esto. Sí. Hablando de tuberías. Entre el que chupa de Podemos y a que se lo está dando la mano. Hombre, Sí. hoy Y la olía paloma. cosas químicas porque estaban haciendo unas limpiezas con productos químicos, pero más allá de eso, a lo que... Por lo de Ortega Smith. No, Bueno, ya. real. Pero aparte de eso. Hombre, en cuanto a los datos, ¿dónde sube el PSOE? El PSOE sube en Soria, porque ha presentado un candidato de allí, y sube un diputado en Valladolid, porque se lo cambia de bolsillo, del bolsillo de Podemos al bolsillo del PSOE. ¿Dónde sube el PP? Sube en Segovia, porque había un diputado más, y sube en Valladolid, porque se lo cambia de bolsillo de Ciudadanos al otro bolsillo. Y Vox sube todo lo que ha dicho Barbadillo y sube en Soria, porque Vox sube en todas las provincias. Y entonces es difícil convertir los votos en escaños. Sí. Eso por un lado, afinando los datos. Y segundo, en Vox sabemos se sabe lo difícil que es hacer calar un mensaje cuando todo está en contra. Es decir, si uno veía los canutazos que daba Carlos, que daba Pollán y que daba Abascal, es que todas las preguntas eran ¿y has oído? Y no sé qué opina de Antelo, y qué opina de no sé qué, y qué opina de tal. Eran todo una cosa como para enervar a la persona que estaba contestando o que debería contestar a cosas cuyos problemas se estaban dando ya en esas semanas. Es decir, nosotros hemos visto cuando estuvo Fernando Paz en Valladolid, pero todos los demás días, la cantidad de problemas que hay de seguridad y tal. Luego hay otra cosa, la campaña de Mañueco se ha basado en dar pagas a 150 euros por el carnet de conducir, no sé cuánto por... Jesús, sí, pero eso fue el domingo pasado, ya hace ya casi una semana. Perdona que te interrumpa. Termina con lo de Mañueco, que es muy interesante, pero en realidad me interesa mucho más la perspectiva del asedio general, ¿no? Pero en el asedio general, al final, ¿qué se ve? Que frente al asedio general se mantiene y se mejora lo que había. Es decir, que lo normal ante un asedio sería ir hacia abajo,
y no es lo que está ocurriendo. Ni siquiera por el fuego de dentro, el fuego de primera de las furgonetas que recorren las sedes de Bambú y los mítines, más los cañones que llegan desde los periódicos, ninguna de esas cosas realmente ha bajado el entusiasmo de la gente de Vox. Es que había más apoderados que nunca en Castilla y León, en los colegios electorales. Yo iba por algunos colegios y, qué bien, oye, hay que no sé qué. Yo pido aquí en Madrid comida a Uber, lo reconozco y pido perdón, pero el ayer... Sí, nunca pedirás bastante perdón. Vale, sí. Pues ayer, los 2 últimos días, el mismo que venía con la moto me decía que venía a la sede. Oye, pues oye, muy bien y tal, hay que esto, porque llevo 20 años en España y ya estoy aquí, no sé qué, trabajando regularizado y esto ya está bien. Pues es que esto es lo que hay en la calle. Y con perdón de pedir, pero claro, si me cierran los restaurantes y hay ahora... perdón por lo de Uber, dices. Claro. Chiquillo, ¿no tienes una mortadela en casa o algo? No tengo absolutamente nada. Yo hace que no hago la cena desde el 97, pero... Se da que redonfría. Es muy interesante lo que contabas de Mañoco. Efectivamente hay un sistema de poder ya consolidado en el que el PP ha entrado también, porque son 40 años, ¿verdad? Sí, sí. De poder clientelar en España, que forma parte del sistema. Y lógicamente ellos tienen miedo, como es lógico, de perderlo. Claro. Por eso decíamos aquí que el problema ahora lo tienen fundamentalmente en Génova para imponerse sobre los intereses bien concretos, materiales de los líderes locales, que no son, vamos a ver, no es que están traicionando a nadie, es que ha sido la dinámica natural del poder en este tiempo. Cambiar esa dinámica es muy difícil, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, me llama la atención que en un momento en el que es una evidencia que no hay más remedio que el pacto PP-Vox de alguna forma, la campaña de la prensa afecta a Génova, la paposfera podríamos llamar, sea la de poner a Vox de rodillas. A lo mejor esa es la función, no lo sé. Claro, es que es eso. Efectivamente, han picado al toro y después de picarlo se le ponen las banderillas. O sea, hay que torearlo, Y saben que efectivamente conversaciones tiene que haber, conversaciones las hay, Génova juega un papel, los varones locales juegan otros, hay unas enormes tensiones entre los varones locales y Génova, porque Génova tiene una... El problema del PP es que es un caos absoluto, es que cada uno tira por un lado, no hay una estrategia en el PP, la hay en Génova, mala, de corto recorrido, alicorta, pero la hay, pero en Génova, pero no la hay en el PP. Entre otras cosas porque los varones regionales, José Javier, son los que manejan los presupuestos y están haciéndose extraños compañeros de cama entre distintos presidentes autonómicos del Partido Popular y seguramente mucha gente no sospecharía alguna de las posiciones con respecto a Vox que tienen ciertos líderes autonómicos, porque la gente a lo mejor está recibiendo una imagen que no se corresponde con la realidad y algunos de los líderes que parecen más lejanos resulta que sí están por la labor de sentarse a hablar y de llegar a acuerdos y a lo mejor no, seguro es Génova quien lo está parando. Aquí la cuestión es que estamos llegando hemos llegado, y a mí es lo que me llama la atención de verdad, en ese papel de protección de los medios. Aquí hemos llegado ya al punto donde Josep de Maistre decía aquello de solo tenéis la razón. Bueno, pues hemos llegado a ese punto. Es que, claro, la razón nos conduce a decir, oiga, pero ¿cómo pueden ustedes negar que esto ha sido un éxito relativo, no gigantesco ni arrollador, pero relativo, pero éxito verdaderamente de Vox? Es que hemos visto cómo The Objective publicaba una información, eje y vertebral del mundo contemporáneo, donde decía el escándalo que Vox trataba, lo ponía algo muy parecido, el escándalo que Vox trataba de tapar. Que Carlos Pollán hace 8 años había dejado por WhatsApp a su novia. No me lo estoy inventando, lo pueden meter ustedes en un buscador. Ahora usted imagínese esa redacción donde llega el audaz compañero y dice, mira lo que tengo. Y nosotros diciendo, ¡hala! La dejó por WhatsApp. O sea, ¿de verdad? Qué poco sentido el ridículo. Y por una secretaria. Por una secretaria. Joder. Madre santa. O sea, es que es esto. Bueno, en fin. Yendo al programa más general, a mí se me ocurrió el otro día poner en relación esto con la atmósfera... general. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que fue anteayer, si no me equivoco,
cuando Facebook anunció que censuraba a Orbán. Y vale, la información la tenemos en el Gaceta, pero en otros lugares también, ¿eh? Ha empezado a picar a Orbán y a censurarlo en Facebook. Ahí está. Evidentemente es una interferencia electoral, claro. Sabe usted que le han hecho la vida imposible. Ya veremos, son en abril las elecciones. Otro sí, digo, el Debate publicaba esta gigantesca revelación que todavía hay gente riéndose de que la Unión Europea culpa del rechazo de los agricultores a Mercosur a una campaña de desinformación orquestada por Putin. O sea, tú efectivamente vete a tabernes de Valdín, allí donde las naranjas, ¿verdad? Y a llamar putinejo al naranjero, no me jodas, de verdad. En fin. Impresionante. Bueno, pero es que este es el nivel. Entonces, por favor, ponga usted todo en este contexto. O sea, al final, García Gallardo no es más que un epifenómeno de este mismo proceso. Y luego usted saque sus conclusiones, faltaría más, pero viendo lo que hay, ¿no? Bueno, en su momento, La Vanguardia también publicó otra información, pero a 4 columnas, en las que decía que la Dana fue campo abonado para la difusión de bulos desde Moscú. Te puedo pasar el pantallazo. Por favor, de verdad, joder, macho. Sí, sí. Es que luego nos dicen que no creamos en conspiraciones. Yo sé que es un topicazo impresentable e infecto, pero uno se acuerda permanentemente de Carlos Marx y del 18 Brumario de Luis Bonaparte. De que las cosas se repiten 2 veces, una como tragedia y la segunda como parodia. Coño, esta es una puñetera parodia de la Guerra Fría, por Dios. Es que ya solo falta la película aquella de la máquina de pesicola. ¡Ay, de verdad! Bueno, tenemos, a ver, el gran motivo de la afiliación a las asociaciones colombofílicas, ¿se dice así? Sí, sí. De que Fernando no colombinas. Paz. ¿Eh? Que no colombinas. Que no colombinas, que de eso viene luego Javier Santamarta. A ver, ahí. Se equivocó la paloma, se equivocaba, o tal vez no. Mire. Con las diferencias que podamos tener, pero con la prevalencia siempre de la verdad necesariamente. Y no podía pasar otra cosa. No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer, además. Debe ser que tiene una esta. ¿Veis? Cuando yo digo que el periodismo es una profesión de riesgo, es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo estando con vosotros de que nos suceda cualquier cosa. Anécdotas. En fin, a quien no le haya cagado alguna vez una paloma, que levante la mano. Aquí a todo el mundo. No por lo que Publi. Y a la vuelta, atentos, vamos a ver lo de Trump. Si está perjudicando o no a los patriotas europeos, por ejemplo. Hay que recordar lo que pasó en Canadá. 2. Vamos a ir a la polémica de la semana, la de Felipe VI, sus declaraciones. Viene Javier Santamarta del Pozo. Además, ya verá usted que viene con el atavío correspondiente al... No ha traído plumas, ha venido de otra manera. Imagínese usted con un penacho tipo Chainbaum. No. Ya verá usted qué camiseta. Y luego hablaremos con César Pérez de Guevara de la cuestión de la esclavitud negra en América. Y muchas más cosas que contar. Publi, lo vemos. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Usuales. Seguimos un poco el hilo de la discusión anterior, porque hay un tema muy relevante, que es el de hasta qué punto la política de Donald Trump soberanista norteamericana está lesionando objetivamente a los soberanistas europeos. Quiero recordar lo que pasó en Canadá, donde la victoria del candidato soberanista iba a ser arrolladora, y entonces Trump salió con la baladronada de que se iba a quedar con Canadá, y al final ganó el candidato globalista, el Carney, que aprendió la lección, y salió al final con un discurso más patriota que otra cosa, pero es que lo mismo puede ocurrir en muchos lugares donde la gente lógicamente se ve agredida, y el efecto es el de Canadá. Es decir, si alguien de fuera te agrede, pues tú tiendes a hacer piña con los tuyos. Y si los tuyos son, imagínese usted, los Sánchez de turno, pues estás perdido.
Pero es lo que hay, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver con Javier Santamarta, que sí, la camiseta, que se incorpora ya a la mesa. Javier Santamarta, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ahí, que quede claro, que quede claro la camiseta, o sea, que se vea bien a lo que estamos aquí luchando. Como has puesto tus libros, porque de vanidad muere el... No, no es de vanidad. O de colesterol. No es de vanidad, es necesidad, o sea, es muy triste. No, que digo que no se ve la camiseta porque has puesto los libros. ¿Has puesto los libros? No, o sea, ahora mismo... Leyenda negra, ahí estamos, efectivamente. Vale. Por Dios, o sea, no, lo que pasa es que... Marca los abdominales. No, esto no son abdominales. ¿Tú sabes lo cómodo que es esto? O sea, las mujeres, yo no sé cómo preferir a alguien que está ahí como que se le va cayendo ahí, mientras que esto es una cosa agradable para estar viendo Apocalipto o para estar viendo, yo qué sé, Alba de América, películas interesantes y tal, mientras que, oye, se apoya en una y yo soy una persona confortable, cómoda, diría yo. Eso está francamente bien. Bueno, enseguida entraremos en la cuestión de Felipe VI. Javier protagonizaba numerosas polémicas en redes sociales estos días y ha sido muy interesante y hay que discutir el tema, oiga, con toda serenidad. Sí, no, y sin serenidad, ¿qué más da? O sea... y sin ninguna serenidad también. Bueno, pero la cuestión de Trump, insisto, esta semana ha pasado una cosa muy importante. Aquí hemos contado, y me parece que somos los únicos que lo hemos contado, que el mundo MAGA, es decir, el Make America Great Again, el que apoya a Trump, etcétera, no es trumpista per se. Es trumpista por lo que Trump defendía o decía que defendía. Y muy en particular el abstenerse de intervenciones exteriores como las que habían marcado todo el periodo de la oligarquía demócrata, etc. Claro, lo que está pasando en Irán, sea cual sea su etiología, es decir, sea que los israelíes han empujado, sea lo que fuere, eso lo discutiremos, estaba fuera del programa. Y esta semana dimitía nada menos que el director de antiterrorismo de la Casa Blanca, Joe Kent, que es por otra parte un tipo muy notable por su carrera militar. Además, cuando se planteó el asalto al Capitolio, fue el único de la seguridad del Estado que tuvo los redaños de decir esto ha sido una operación concertada para provocar el asalto, etcétera, ¿no? Y este va y se quita del medio. ¿Por qué? Pues porque dice que no puede apoyar la guerra de Irán porque, y subrayo la expresión, Irán no representa ninguna amenaza para nuestra nación. Subrayo lo de nuestra. Subrayo lo de nuestra porque precisamente dentro del ideario MAGA la cuestión es qué país amenaza a los Estados Unidos. No como se podía pensar hace 7, 8, 15 años, que es una amenaza internacional. Eso les da igual. Lo que subraya Kent es Irán no era una amenaza para nuestra seguridad nacional. Y yo me voy. Y oiga, es una conmoción, ¿eh? Es una conmoción que además viene, como decir, envuelta en otras cosas, como por ejemplo que Vance, el vicepresidente, se ha quitado del medio de todo este asunto en cuanto ha podido. Y el otro día sacaba un tuit diciendo que se siente honradísimo de que Trump le haya encargado específicamente la lucha contra el fraude. Se ha dedicado a eso y no quiere saber nada más de una guerra que, entre otras cosas, y a despecho de los discursos de carácter maniqueo, tiene un problema de fondo. Que no sabemos cuál es el objetivo. Claro. Y ahora póngase usted en la piel de un partido soberanista europeo, alemán, francés, italiano, español, y hasta dónde puedo yo seguir a un señor cuyo ideario me representa, pero cuyos intereses ya no. Pues es un problema que yo sé que la derecha sociológica y tal no se va a plantear. Pero nosotros sí, porque somos unos temerarios. Y hay que contarlo, es una evidencia, ¿eh? Porque es que es verdad. Desde mi punto de vista, objetivamente, la política de Trump puede lesionar seriamente a los partidos patriotas europeos si no se apartan de esa estela. Ya se ha apartado Alice Weidel, ya se ha apartado Jordan Bardella, Meloni se ha apartado también. Pues hay que tomar... Es que el caso no es solo, creo, el de Joe Kent. Es que a Tucker Carlson le están diciendo también que si es un agente de no bueno, sé sí, qué, pero ese fue antes. Sí, es verdad. Y bueno, ¿y Kent estaba con Carlson anteayer fue? Sí, sí, efectivamente. Por esa boca además todo lo que... Bien, pero y junto a eso salen los del otro lado, Ted Cruz, diciendo que decir Cristo, viva Cristo Rey, es poco menos que blasfemar delante de los judíos. Que eso es lo que ha dicho él en una entrevista. Es decir, que no se puede decir viva Cristo Rey porque se puede estar insultando a otros colectivos. Pero aparte de eso, Michael Rubin, un ex alto cargo del Pentágono, dice
americano, dice que es hora de plantearse lo de Ceuta y Melilla. Ya, bueno, sí. Sí, Sí, bueno, sí. pero Rubin representa un lobby muy Bien, concreto. pero esto ¿no? es lo que hay. Y eso es lo mismo que dijo en su momento el hijo de Netanyahu, hablando de los territorios que poseía España más allá de la orilla. Bueno, este es el contexto. Entonces, y en ese contexto, hombre, yo creo que conviene tener una opinión propia, porque lo que está pasando es esto. Pedro Fernando Javier. Pues el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, cuyo nombre no voy a intentar pronunciar para no hacer más el ridículo, pues ha publicado un artículo en el The Economist en el que decía que las negociaciones que estaban teniendo Estados Unidos e Irán sobre el asunto del programa nuclear iraní estaban avanzando muy bien hasta que ha empezado el ataque. Y decía, lo peor de esta situación, que no sabemos cómo va a acabar. El otro día hubo un bombardeo sobre los campos de gas de Qatar que ha suspendido la exportación. Ha subido una barbaridad. Bueno, pues decía que lo peor es que Trump ha destruido toda confianza en la diplomacia de Estados Unidos. Porque ahora, ¿quién se va a fiar de las negociaciones que tenga con la Casa Blanca? Si mientras estás negociando, de pronto se rompen las negociaciones y Estados Unidos o sus aliados empiezan a bombardear el otro país. Fernando, joder, macho, ¿qué notas has tomado? No, que va, esto es un papel que me ha dado Jesús. Ya venían tomadas las notas. No, yo creo que está muy bien tirado el asunto de que Estados Unidos, efectivamente, o sea, la administración Trump y todo lo que está haciendo está perjudicando a los que defienden, a los patriotas en Europa y a los que defienden la identidad y están en la línea contra el globalismo, claro. Pero esto tenía que ser inevitablemente así. Es decir, en lo que estamos de acuerdo con Donald Trump es en que Estados Unidos tiene que ser Estados Unidos y España tiene que ser España. Ahora, cuanto más Estados Unidos sea Estados Unidos y más España sea España, más nos enfrentaremos. O sea, una cosa no quita la otra. Estamos de acuerdo en el movimiento que hay que hacer de recuperación de lo que somos y de nuestra identidad. En eso estamos de acuerdo. Pero en función de que cada uno recuperemos nuestra identidad, pues lógicamente los intereses no van a ser convergentes frente a la pretensión homogeneizadora del mundo globalista. Lógicamente los patriotas lo que pedimos es todo lo contrario, es que cada uno tengamos nuestra propia identidad y eso, por supuesto, que no puede llevarnos a prometer, sino todo lo contrario, un mundo que sea una balsa de aceite. Lo que tenemos que decir es lo contrario, es decir, ha vuelto la historia ha regresado. Y eso es lo que nos encontramos ahora. ¿Nuestros intereses van a ser contrapuestos a los de Estados Unidos? Hombre, en lo que hace estrictamente a los intereses de España y de Estados Unidos, seguro. ¿Por qué? Pues porque a nosotros ahora mismo lo que nos interesa es el norte de África, es así, y en esa pugna por el norte de África, Estados Unidos tiene sus preferencias, y sus preferencias van por Marruecos, y nosotros tenemos que saber qué política para defender nuestra soberanía y nuestras pretensiones de retener ese norte de África, esa España africana, pues qué políticas tenemos que seguir. Lo mismo la que el gobierno está llevando a cabo ahora en estos momentos, pues no es la más adecuada, pues con toda probabilidad, pero que esa acometividad de Donald Trump y que esas decisiones perjudican a los partidos patriotas europeos, 100%, claro. Es que estamos además en un momento dado un poco esquizofrénico. Porque por un lado, aparentemente, y la clave lo has dicho, Fernando, no solamente ya en el tema de la identidad, sino en el tema de los intereses. Claro. O sea, ahora de pronto, después de 40 años, hemos descubierto, creo que en Irán hay burkas, no jodas. Hombre, va, a estas alturas. O sea, vamos, que lo que nos ha importado el burka, el niqab y el sun korda en Afganistán, que nos hemos ido y donde está volviendo. Y donde efectivamente el problema no es ganar las guerras, el problema es ganar las paces. Vencer en la paz es lo más complicado. Cuando, por ejemplo, en la Tercera Guerra del Golfo, comúnmente llamada Guerra de Irak, claro, Saddam Hussein estaba jugando con cartas marcadas. ¡Buah! Tengo aquí una guardia pretoriana del copón de la baraja, armas y tal. Claro, los americanos llegan a Bagdad, que decían, espérate, frena, que nos estamos pasando. Llegaron tan rápido que dijeron que no estaba esto programado. ¿Y ahora qué hacemos? Y no supieron qué hacer.
desgraciadamente, claro. Y no supieron qué hacer en Kabul. Y no supieron qué hacer, que a lo mejor hay en sitios donde no se puede plantear ya no las identidades, sino incluso los conceptos. La democracia la puedes plantear con unos señores de la guerra. Vayamos poco a poco, pasemos del neolítico al renacimiento. O sea, y claro, no puedes pasar diciendo, no, aquí ya que voten. ¿Qué coño van a votar, por Dios? Si todavía estamos... Hay que hacer unos planteamientos que nunca se ha hecho. Y en Irán, volviendo un poco al tema, pero es que todo esto se supone, porque ha sido lo que ha sido una jugada a los órdenes, y da igual demócratas que republicanos, los americanos siempre van a ir a la suya. Porque han ido a la suya desde cuando nos enfrentamos en 1998, en la guerra del 14, en la guerra de 1900, en fin, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Claro, ahora mismo estamos en ese problema diciendo, bueno, entonces nosotros nos enfrentamos con Estados Unidos. Pero también, ¿quién es nuestro aliado? Y pongo comillas, Marruecos. Pero Marruecos es el que lo interesa a Estados Unidos. Aquí estamos en una situación que, desde luego, ni los intereses ni nuestra identidad está al mismo tiempo en la realidad de lo que está ocurriendo. Y claro, no es el problema incluso de Irán, es que tenemos tropas en el Líbano, es que tenemos unos contratos, ¿cómo es la palabra? Unos acuerdos, unos pactos y pactas unos en banda, pues con la OTAN, con Naciones Unidas, con una serie de cosas, y pronto nos damos cuenta que, claro, al mismo tiempo no queremos la guerra, pero estamos en el escenario de la guerra. Es un problema esquizofrénico de lo que tenemos como España. Como gobierno, evidentemente, de Sánchez ya no es esquizofrenia, es ya que no se sabe ni por dónde van a ir los tiros. Pero la cuestión es que, vamos a ver, a un español, creo yo, que le tiene que traer sin cuidado, más o menos, lo que pasa en Isfahán. O sea, a mí lo que me interesa es el destino de Ceuta y Melilla. Y lo que tengo que proteger y lo que tengo que blindar... Y Canarias. Y lo que tengo que proteger y blindar es Ceuta y Melilla. Y por tanto, lo que yo no entiendo es esa necesidad irrefrenable que parece poseer al español de pronunciarse en términos morales o ideológicos acerca de todo. ¿Y quién defiende los intereses del Estado de verdad? ¿Quién defiende los intereses de la nación y quién defiende los intereses de España? El problema de los norteamericanos es otro que están generando desde hace mucho tiempo, porque en este momento con Irán solo pueden hacer dos cosas, que es lo que han venido haciendo sistemáticamente. Las revoluciones del mundo árabe, la primavera árabe, etcétera, auspiciadas desde Estados Unidos, no era más que generar la caotización de toda esa zona. Los resultados los estamos viendo. Claro, son absolutamente nefastos. Con perdón, se puede decir taco ya hasta ahora, ¿no? Nuestros hijos de puta, y si lo quitas, de pronto lo que tienes es el caos. Pero es que Estados Unidos utiliza esos agentes, lo que quiere decir es que utiliza esos agentes pro domo sua, pero el objetivo no es ponerlos a ellos, el objetivo es generar el caos ahí. Y en este momento con Irán es muy difícil pensar que se puede hacer eso. Puede hacer dos cosas, o generar el caos, como lo han hecho, como lo hicieron en Afganistán, bueno, en Irak también, por supuesto, pero como lo hicieron en Afganistán, y luego pasó lo que pasó en Afganistán. Al final se acabaron yendo y trayendo otra vez a los talibanes. Por ejemplo, esto es lo que ha pasado a la administración Biden rematada con la administración Trump, que también fue el que finalmente decidió que se marchara. Entonces, o caotizan Irán, lo cual es un disparate absoluto y parece que es imposible, o van a un cambio de régimen. Pero es que el cambio de régimen los iraníes tampoco lo van a aceptar, porque Irán tiene un orgullo nacional con independencia de la cuestión religiosa y la cuestión del Islam, tiene una conciencia nacional... Solo lo van a aceptar si nace desde dentro. Si nace desde dentro. Sí, no, eso sí. Eso es así. Entonces, la situación de Estados Unidos no es que busque una finalidad determinada en este caso. El problema es que yo creo que no saben lo que buscan. Y aquí es donde entra aquello que dejó que Marco Rubio y que después de lo que he dicho que empieza a tener muchísimo sentido, que es que Trump se ve embarcado en esto porque los israelíes le dicen vamos a ir sí o sí porque estamos convencidos de que están enriqueciendo uranio ya. Y vamos a ir. Y sí o sí es sí o sí. Espérate que ya me encargo yo. Visto lo que se está viendo parece lo más verosímil, pero es un disparate todo, ¿eh? Es un disparate, porque más que nada porque las consecuencias son imprevisibles. Es que las consecuencias ya están siendo mucho más de lo que se esperaba. Al parecer, los planes de Washington era que con los bombardeos y descabezando a la cúpula del régimen iraní, se iba a desmoronar todo y los nuevos dirigentes iban a hacer la paz. ¿Sabes a qué me recuerda tanto esto? Yo sé que es pecado decirlo, pero usted me va a perdonar, porque como aquí en este programa los viernes por la noche estamos para pecar, lo voy a decir. ¿Usted se acuerda de la famosa invasión de febrero de Ucrania por Rusia? Que era una risa, o sea, era un desfile. Bombardearon 2 aeropuertos, si no me equivoco, soltaron 4 petardos y luego una columna que parecía Pardo Zancada el 23F con los Willys. Y cuando llegan a Kiev resulta que había resistencia.
joder, o sea, una de dos, o los rusos son idiotas, y, hombre, en fin, me parece que no, ¿verdad? O alguien les había engañado. Bueno, ¿recuerda usted que desde días antes están todos los periódicos diciendo la CIA anuncia una inminente invasión de no sé cuánto? Bueno, a mí esto me parece un poco lo mismo, ¿eh? O sea, a mí me parece que esto es una hipótesis. Vamos a ver, confrontada con expertos, ¿vale? Bueno, pero es una hipótesis. A mí me da la impresión de que Israel le dice a Estados Unidos, está hecho, el régimen se cae en cuanto apretemos. Sí. Y Estados Unidos entra. Y no. Entonces, o bien el Mossad se había equivocado, que es una posibilidad, o bien les han engañado a los americanos, que es otra posibilidad. Es que nos creemos que el Mossad, la CIA, el KGB eran la leche. Me acuerdo que desde que ay, se me ha ido el nombre, el chaval este con una avioneta llegó a Matías Ras. Matías Ras llega y tal diciendo... A Leningrado. ¿O fue Moscú? No, la plaza de Moscú, la plaza roja, diciendo, macho, nos están engañando. O sea, todos estos que estamos viendo las películas de espías, dice, no se están enterando de nada. O sea, nos creemos que efectivamente... O sea, en Irak, Saddam Hussein, que estaba rodeado por todos, claro que se tuvo que inventar el mago de Oz para decir, que tengo armas de destrucción masiva, te metas conmigo. Y luego dicen, y se lo creyeron. Sinceramente, porque además dicen, no, oye, es que si Bush nos ha mentido. Yo digo, si Bush quisiera hacer esa mentira, coño, las pone debajo de la arena y dice, las hemos encontrado. ¿Quién le iba a mirar? Esto que dice Javier es importantísimo, porque es una discusión que, además, que en aquel tiempo, ya ve usted, yo estaba en el Ministerio de Cultura, entonces en los ámbitos de gobierno, evidentemente, la cosa se comentaba. O sea, yo he hablado al menos con 3 diplomáticos españoles que han visto los documentos que demuestran que, y que son los que se llevaron, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y era mentira. Claro. Los habían producido ellos mismos para asustar. Pero eso lo vemos desde Garbo, desde la Segunda Guerra Mundial, desde los tanques hechos con hinchables, desde que se la venden a Rommel para poder atacar Normandía. Es parte del engaño de la guerra, incluso de la niebla de la guerra que se produce para intentar... O sea, no es nada nuevo. Lo sorprendente es que ahora nos sorprendan cosas que entran dentro de la lógica. Sí, yo creo que los medios, o sea, la inflación mediática ha creado una falsa impresión de transparencia que lo que hace en realidad es arrojar más polvo sobre la visión porque no ves nada. Y luego, mientras ocurre todo esto en Irán, Israel está haciendo acciones en el Líbano y en Siria. Y en Siria, el que está on top of es un tío que cortaba cabezas hasta hace nada. Eso es lo que se está poniendo en lugar de lo que había. No, sí, está muy claro los intereses, está muy claro los intereses de Israel y el porqué de la guerra y tal. Aquí la cuestión es el porqué de la intervención norteamericana, el porqué de Estados Unidos. Es decir, ¿qué ha pasado ahí que han conseguido que Donald Trump participe en una guerra en la que en principio Estados Unidos como tal nación no tiene ningún interés? Entonces, lo que acabamos de ver en pantalla del tuit del dimisionario, pues no es otra cosa más que decir eso. Es decir, estamos participando en una guerra por presión del lobby israelí en Estados Unidos. Esa es la denuncia que hay. Y eso tiene como consecuencia, decías tú acerca de los patriotas europeos, una creciente tensión, no sé si hasta el punto de la ruptura, ya veremos, pero no es descabellado pensarlo, entre una gran parte del movimiento MAGA y Donald Trump, porque una de las cuestiones centrales y fundamentales de ese movimiento era la denuncia de las Forever Wars, de las guerras eternas en las que estaba Estados Unidos permanentemente instalado. Coño, es a lo que les está llevando en este momento Trump, y dicen, para defender exactamente ¿qué interés norteamericano? Cuando además en su dimisión está la acusación directa de decir ningún interés vital norteamericano estaba amenazado en ese momento por Irán. Él va a exhibir Venezuela, va a exhibir Cuba, que es verdad que la torea muy bien, pero... Es que hace 10 u 11 meses, cuando Trump hizo su primer viaje como presidente otra vez al extranjero, que estuvo en la península arábiga, él dijo en un discurso en la capital de Arabia Saudí, en Riyadh, dijo que ya estaba bien de los constructores de naciones, que habían fracasado una tras otra, una referencia a los neocones. Y empezó a elogiar pues, la capital saudí, la capital de Emiratos, bueno, para gustos los colores. Y además dijo, qué ciudades tan bonitas, esto es lo que hacen los países sin que nadie se meta a manejarlos. Y ahora está contradiciendo ese discurso y esas acciones. En Venezuela lo ha hecho estupendamente, una operación limpia en la que las únicas bajas mortales han sido los sicarios que tenía Maduro era una guerra civil, ¿verdad? Y en Cuba está consiguiendo que la dictadura de los Castro se avenga a negociar. Bueno, pues todo eso lo puede acabar malbaratando con lo que pueda pasar en Irán. En fin. Bueno, mire, resumen, el soberanismo bien entendido empieza por uno mismo. Exactamente. Claro.
En fin, nos vamos a la publi y a ver lo de Felipe VI y la señora Chimpum. Estas horas ya, que traigan los gin tonics, que ya estamos en hora de copa. Sin alcohol, que esta hora tiene que ser sin alcohol. Ya sabe usted, pero bueno, hay burbujitas ahí igual. Vamos a eso, vamos a la publi y a la vuelta vamos a ir con este asunto que ha sido la polémica de la semana. Yo quiero subrayar lo que desde nuestro modesto punto de vista fue lo más importante del asunto. Hace 20 años esto habría pasado sin pena ni gloria. Ahora hay tal sensibilidad ya, a veces hiperestésica, es verdad, de buena parte de la sociedad española con la propia identidad que la gente salta. Y eso es muy buena noticia. Pero hay que ponerla, en fin, en sus justos límites. Publi y lo vemos. La Semana Santa de la provincia de Valladolid es un auténtico museo de arte sacro que sale a la calle bajo el paraguas de la devoción y el fervor religioso. 3 Semanas Santas de carácter internacional, Valladolid, Medina del Campo y Medina de Río Seco, y 2 con declaraciones regionales, Tordesillas y Peñafiel. Además, 2 actos procesionales, la Bajada del Ángel en Peñafiel, declarada fiesta de interés turístico nacional, y el Vía Crucis de Fresno del Viejo, de carácter regional. Son solo algunos de los ejemplos de los días de pasión de la provincia de Valladolid, una provincia que reúne una de las mejores Semanas Santas de España con una alta calidad turística. Con 5 de las mejores denominaciones de origen del vino del país, una gastronomía exquisita y cientos de pueblos con auténticos tesoros escondidos aún por descubrir. La Semana Santa de la provincia de Valladolid, donde la tradición se convierte en emoción, donde el auténtico se vuelve cotidiano y donde el silencio se rompe por el ruido de cornetas y tambores. Conoce la Semana Santa de la provincia de Valladolid. No te dejará indiferente. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau. Y atención, sobre la mesa, el diorama maravilloso de Silvia, gracias mil, qué cosa más bonita, de verdad. Las tazas de la Madrina Paz customizadas en ningún otro programa de televisión mundial hay tal cosa. Ya quisiera Tucker Carlson. Y el batallón creciente de la Madrina. ¿Dónde está de la División Azul, por cierto? Ha desaparecido hoy. Estará de permiso. Está en Riga, en el hospital. Estará en Riga, en el hospital, efectivamente. Yo para la siguiente tengo que traer de mi colección. Sí, bueno, desde la última vez. Está ahí, de la División Azul está ahí. Desde la última vez que vino Javier aquí ha pasado de todo. Tenemos dragones de cuera, jesuitas, umbras de lezo, un don Pelayo. Hay que recordar que fue la presidenta del Iber, un Andy Cuevas, la que cogió la figura de un guerrero medieval, la sumergió en la pila de agua bendita de Covadonga. Y luego customizó y nos hizo un don Pelayo que está ahí todo pelirrojo. En fin, de verdad, eso es maravilloso. Muchísimas gracias. O sea, que así da gusto hacer un programa de televisión. Por eso, desde esta perspectiva histórica, y Francano, los hermanos mayores, Francano. Eso es un lujo, eso sí que... Francano es una cosa impresionante. Está haciendo una exposición, está haciendo con las figuras de las guerras púnicas. Caramba. Que es flipante, de verdad. Así que, Francano, fortísimo abrazo. Quiero uno. Francano, ¿dónde estás? Quiero uno. Está en Murcia. Ya hablaremos. Digo que desde esta perspectiva histórica que tenemos, está amplia, ¿verdad? Porque ya esto nos mojaban. Todas estas cosas de los follones que había pasado esta semana con Felipe VI y la señora Shamu y todo eso, hombre, pues hay que mirarlo con cierta distancia. Yo insisto que me quiero quedar con la parte positiva. Entre otras cosas porque estoy harto de negatividades. ¿Qué quiere usted que le diga? Y como yo soy muy viejo ya, me acuerdo lo que pasaba hace 30 años. Y me acuerdo que la única contribución oficial española al 5º centenario del descubrimiento de América fue una mierda de película, El Dorado. Quizá como película no sea una mierda, bueno, vale, inhibo el juicio, pero con todo lo que pasó, ir a fijarse en un demente criminal como Lope de Aguirre como única contribución cinematográfica, que usted me contará, porque es que aquella España era así y a todo el mundo le daba igual. O la de Depardieu, la de Depardieu, que también se hizo en ese momento dado con fondos del 5º centenario. El inicio de esa película es lo suficiente para levantarte del cine e irte solamente con el inicio. ¿Y ahora qué? Pues es que, claro, 30 y tantos años después, al rey se le ocurre deslizarse un poco, y yo dije aquí que me parecía que fue involuntario, y lo sigo pensando, pero se deslizó, y la gente se encrespa. Y es maravilloso, pero es maravilloso por la reacción. ¿Por qué? Porque demuestra lo que hay detrás. Otra cosa es, desde mi punto de vista, seguro que Fernando y Pedro me reconvienen, la necesidad de poner las cosas en su justo término.
Así que si usted no, si ha estado en Marte estos días o siguiendo Espinosa de los Monteros, no sé, y no se ha enterado de lo que ha pasado, se lo recordamos. Uno, lo que dijo el rey. Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, y dices, bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso. Los reyes católicos, la reina Isabel, ¿no?, con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso. Ahora, como decía el clásico, para la cinta, para la cinta. Ahí estamos. ¿Sabe usted quiénes son los dos ladrones que están al lado ahí del crucificado? El de la derecha, el embajador de México, es el antiguo gobernador de Sinaloa. ¡Upi! Sí. Es decir, es el lugar más corrupto del mundo, probablemente. Y violento. Bueno, Violento, sí, el de la izquierda es el responsable de la Agencia Española de Cooperación, del que, gracias a Pablo Cambronero, sabemos todos los días la millonada de impuestos de los españoles que se está gastando en cosas que huelen, que apestan a corrupción. Y esto lo digo para ponerlo en contexto. ¿Vale? Bueno, y luego las palabras del rey. Yo en su momento aquí definí lo que había hecho como... Fernando y Pedro no, porque son muy hábiles, pero yo cojo 3 naranjas y las intento hacer bailar y se me caen las 3. Y a mí me parece que al rey le pasó eso. Tenía que quedar bien con el embajador, Isabel la Católica, yo me sé de las leyes de Indias, a ver cómo explico lo del contexto temporal, al final acabó en el suelo todo. Y la reacción... La sobrereacción de buena parte de la opinión pública en ese sentido ha sido muy interesante. Luego había un elemento que era evidente que iba a ocurrir, que en el contexto de la polémica, más retórica que otra cosa, pero para el poder en México es muy importante, del indigenismo, eran declaraciones que desde mi punto de vista eran extemporáneas porque necesariamente iban a provocar una reacción que reforzara al enemigo. Y es lo que efectivamente hizo la señora Chimpum. Era. Claro. Vamos allá, vamos allá. A diferencia de hace pues varios años, donde no, pues ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones. Ahora, pues primero el gesto de el rey de ir a la exposición de las mujeres indígenas que envió México a España. Y después su declaración. Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento. Es lo que decía Julián Marías, de que no se puede contentar a la gente que nunca se va a contentar. Es un poco esto. Bueno, a partir de aquí, antes incluso de las declaraciones, luego llegó el gobierno español para dar ese tipo de palmadita en la espalda que se da con un puñal, ¿no? Quiere decir, estamos de acuerdo con el rey. Bueno, a partir de ahí se lió. Y entonces apareció un señor en redes sociales diciendo pero que lo que ha dicho el rey está bien. Y era Javier Santamarta. Y entonces todo el mundo empezó a meterse con Javier también. Menos yo, ¿eh? No, pero es verdad que es cierto que me ha caído la mundial, me han llamado lamebotas y tal, y yo de momento diciendo, hombre, entre otras cosas, es que hay una cosa que es que yo soy republicano. Pues no sé, entonces, ¿por qué le importa? Yo digo, porque me importa la jefatura del Estado. Porque me importa España. Tenemos pendiente, por cierto, hablar de tu libro de la Primera República desde hace años. Sí, porque además, claro, el problema está en que claro, los que somos republicanos, como sabemos cómo ha pasado la primera y luego la segunda, decimos, virgencita, que me quede como estoy. Porque en el fondo, la jefatura del Estado y la monarquía que hay como parlamentaria no deja de ser una república coronada. Yo entiendo que esto queda muy raro, pero no deja de ser eso. Y es un planteamiento que diciendo, es que yo veo de presidente de la República de España a Zapatero. Y en Nueva Zelanda me parece un sitio muy cercano para irme a vivir allí. Entonces, claro, al final todo este tipo de cosas nos damos cuenta porque tampoco sabemos qué tipo de república, si federal, confederal, presidencialista, semipresidencialista, todo ese tipo. Pero no lo metamos en la república. Claro, aquí hay un momento dado que dice, no, yo además al principio me sorprendió porque creía que era un debate historiográfico. Luego ya me he dado cuenta que es un debate político. Claro, hay un debate de fondo. Pero que de primera diciendo, bueno, ¿qué problema hay? Si la primera que habla de abusos es la reina Isabel. Con la cita. Yo recuerdo que Federico, al día siguiente, diciendo, es que ha ido en contra de la propia reina Isabel. Yo digo, si la cita, ¿cómo va a ir en contra? Y vamos a ver, dice, es que tenía que haber dicho, es un
puñetero minuto. Vamos a ver, dice mucho, habla del contexto, lo que dices, está jugando con las 3 pelotas y sobre todo que está intentando hacer diplomacia, querámoslo o no. Voy a dar un dato simplemente ya, saliendo incluso hasta la historiografía de la política. Hay más de 7.000 empresas españolas en México, con una inversión de cerca de 80.000 millones de euros. Hay una cumbre iberoamericana que viene. Esto no es un problema con la Chinchimpún, ni siquiera con Sánchez, es entre México y España, que yo creo que tiene que ser algo, o sea, como naciones, que estén un poco por encima, 130 millones de hispanohablantes que están ahí. O sea, hombre, la Feria de Guadalajara es la más importante. Yo no me gustaría que nos invitaran a Guadalajara y a presentar nuestros libros. Un detalle, o sea, sí. Por favor, que estamos encantados de ir para allá. Pero, entonces, claro, es mucho merecido porque dice, esto no es una cosa simplemente, toda la mañana levantado, le ha dicho Pedro Sánchez, tú di algo y tal, y bájate los pantalones, y además ha dicho perdón. No ha dicho perdón nunca. Pero ha dicho abusos, como Isabel la Católica. Pero no se ha referido a las universidades, no, ni a mi libro, que por cierto, que además hay una cosa que es verdad, que también, es verdad que intento decir muchas cosas porque quiero que estos chicos también hablen algo. Pero lo habrás notado, el interés que ha habido por la historia, a mí me ha dado mi sorpresa, oye, estos libros que yo pongo aquí ya tienen 1 añitos y todo el tema, se han puesto a venderse como setas. Sí. O sea, y yo he visto que todos los libros que están, lo cual quiere decir que la gente impresa toda diciendo, no, quiero reflexionar, quiero saber qué ha pasado, qué ha pasado realmente en México, qué ha pasado no sé qué, y han querido decir, a ver, Esteban mira caballo, todo. O sea, porque ese es el problema de decir, oye, pues ha habido debate, no, pero vamos a decirlo de una manera también que no sea ni rosa legendaria, ni que fuimos ahí en plan como si fueran los cascos azules, los morriones vestidos de azul, ahí, fuimos a lo que fuimos, que es una conquista. Y esa es la gran grandeza. O sea, el hecho de reconocer que hay abusos por parte de la corona es lo que engrandece a la corona y la empresa de España. ¿Por qué? Porque la empresa no deja de ser humana. El humano es una es que me estoy mutaquero últimamente, pero el humano es perfectamente, pues eso, lo estamos viendo en el día a día, es cruel, es salvaje. O sea, ahora que hay derechos humanos y todo el tema, hemos visto lo que ha pasado en las guerras de ahora, en su momento dado vimos lo que fue Balcanes, lo que fue... Entonces, que en aquel momento dado, de pronto la corona diga, oye, que me estoy enterando, los reyes católicos, de lo que ha pasado con los taínos en el... Pues ahí sí que hubo un genocidio y no muy a Banalet. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? No. Quiero enterarme, venga, de las instrucciones, de Granada. El testamento de Isabel, porque se está dando cuenta en un sitio que había 3 meses para acá, 3 meses para allá, que tenía muchísimo mérito. El propio rey Fernando que diciendo que no, que Montesinos con su grito, las leyes de Burgos, la Junta de Valladolid, todo ese... O sea, eso es porque... Con perdón, el humano es humano y no se hacen las leyes de India diciendo, no, es que no podemos reconocer que siquiera que hubo abusos. Claro, eso es lo bueno, que haya abusos y se reaccione. Y que aquí contábamos el caso, yo creo que prototípico en el caso de México, de Beltrán Nuño de Guzmán. ¿Era Beltrán Nuño o Nuño Beltrán? Nuño Beltrán de Guzmán. Que es el perfecto ejemplo del cabronazo con pintas. El tío llega allí, se hace con la audiencia, se pone a conquistar, se pone a explotar, todo el mundo le odia, le denuncia por abusos. Y le cogen preso y muere en España en la cárcel. Claro. Bueno, pero justamente ahí es donde yo coincido con Javier, en todo lo demás solo a mitad, solo a medias, de que claro, efectivamente muy aburrido. Nadie se plantea los abusos de la corona británica en... Ojo, aquí sí, porque grandeza. Era suelo pero español. Eso es nuestra grandeza también. Claro, a eso me refiero precisamente. Sí. Fernando, Pedro... Vamos a ver, yo creo que no es la letra, es la música. Sí. Primero, el rey no está para hacer juicios históricos y las palabras del rey no se deben, por tanto, interpretar, porque no es historiador, a la luz de los criterios históricos. En primer lugar, el rey no está para hacer justicia universal, porque tampoco es su función. El rey está para representar a los españoles y para defender a España. Entonces, lo que hay que plantearse es si en este contexto lo ha hecho. Cuando de una parte continuamente oímos hablar de los abusos de España y nunca de la grandeza de la evangelización, la conquista y la civilización de América por parte de España, del otro lado, defendiendo los intereses de España, esperamos, yo creo que muchos españoles, casi todos, esperamos que se defienda a España y dejarle el discursito de los abusos a los que lo tienen todo el día. Sí, déjame terminar, pero, Javier. No, por supuesto. Déjame, pero no puedes empezar una cosa sin explicar Javier, si me interrumpes el discurso, yo no interrumpo el tuyo porque sé que tiene una coherencia y un hilo. Entonces, permíteme que siga con el mío.
Entonces, si de un lado solo oímos hablar de los abusos y nunca de la parte buena, y del otro lado oímos hablar de la parte buena y de los abusos, pues no estamos llegando a ningún tipo de justicia. Lo que el rey debe hacer, y se lo podemos decir, porque el rey reina para nosotros y reina por nosotros, y por tanto se lo podemos decir y se lo podemos pedir, es que el rey, el jefe del Estado, defienda a España. Sencillamente queremos que la represente y que la defienda. Y que la defienda no es que entre a hacer juicios históricos acerca de si esto, lo otro o lo de más allá. Entonces, muchos, yo estoy convencido, estamos muy hasta el gorro de que cada vez que se hable de América salga la palabra abusos. Y cuando se hable de la romanización, no se dice, vino Escipión aquí y cometió una serie de abusos. Y cuando se hable del desembarco en Normandía, llegaron los norteamericanos y cometieron una serie de abusos. Y cuando se hable de los vikingos en Andalucía, pues es que no. O sea, ¿por qué siempre hay que incorporar la cuestión de los abusos a la obra de América cuando se está hablando además a grandes rasgos? Porque detrás hay una intencionalidad ideológica de construir un determinado relato. No una intencionalidad, digo yo, y quiero pensar por parte del rey, sino de aquellos que le escriben el discurso, de aquellos que entienden que tiene que decir esas palabras en un marco determinado. Además, en el caso del rey, tú eres republicano y, por tanto, no creo que utilices el burladero de la monarquía para defenderlo, porque no tendría mucho sentido en tu caso, pero es que llueve sobre mojado, porque no es la cuestión solo de los abusos, es que es un rosario de apariciones y declaraciones de un monarca que, desde partirse la caja con Pedro Sánchez, que no es el personaje más precisamente popular de España seguramente en estos momentos, y reírse públicamente con él, con la que está cayendo, hasta defender los derechos a la salud reproductiva, vulgo aborto, hasta continuar con la defensa del timo climático, hasta continuar con la defensa de la Agenda 2030, y así un larguísimo etcétera, atacar al populismo. Y cuando ataca al populismo en sus discursos el rey, sabemos a quién está excluyendo, porque es perfectamente identificable en la sociedad española de hoy. Pues es que esto ya es el remate de toda una trayectoria, es esa gotita que hace rebasar el vaso. No es tanto analizar las palabras del rey, que pronunciadas desde un punto de vista histórico, pues tienen efectivamente una realidad, pero el problema no es ese, el problema es que el rey no es un historiador, el rey debe serlo de todos los españoles, y yo creo que cada vez más hay una gran cantidad de españoles que se sienten excluidos, porque entienden que el rey no está siendo el rey de todos los españoles, está siendo el rey solo de unos cuantos españoles, precisamente aquellos, seguramente, que menos orgullosos se sienten de serlo. O sea, que se le tenía ganas. Claro, sí, yo creo que sí. Pero sin entonces, duda, sin duda. Pero entonces estamos jugando a decir... Sin duda. ¿Qué bien ha jugado el Madrid? Anda, ya te estaba yo esperando. Claro, tú nada más del Madrid, claro, porque es que se nota que tú eres del equipo de... No. O sea, lo que no puede ser es que diciendo, oiga, ha hablado de un tema. Ya. Pero ¿y los anteriores? No, pero sí, Javier, pero es muy importante porque yo creo que esa reacción, insisto, hiperestésica no se entiende si no es por el condicionamiento previo de buena parte de la opinión hacia la persona que lo ha dicho. Pero me refiero... O sea, que aquí te estaba esperando. Ya, pero estamos esperando. Traidor, masonazo, Borbón... No, bueno. Eso hay que dejarlo. Felipe VI, el último... Eso, si esta noche está aquí Javier hoy, es precisamente porque en lo que a nosotros concierne editorialmente, y aquí criticamos al rey esta noche con Marcos V y tal, Marcos de V, etcétera. Una cosa es la crítica que estamos haciendo sobre la oportunidad y inoportunidad de las declaraciones, el contexto, si el rey es consciente o no del contexto grande y pequeño. Eso es una cosa. Y luego, oiga, otra cosa es el desbordamiento de las redes. Por favor, caballeros, que somos españoles, coño. Un poco de contención. Pero eso pasa con todo, Javier. O sea, si tomamos a las redes, si tomamos a Twitter como referencia, pues evidentemente no, pero el rey anterior no lo hubiera hecho nunca. No, lo hizo efectivamente en 1990. Claro que lo hizo. Claro que lo hizo. Incluso muy importante, con mucho más del tema, diciendo, es que el rey en México, no, calle Serrano. No, México pilla un poco más, pillando hacia Barajas. Y luego cogiendo un avión. O sea, la gente ni se ha enterado, no ya de todo. O sea, hoy yo creo que a mucha gente acaba de escuchar por primera vez el discurso entero. Es posible, sí es posible. Sí, es muy posible. Que solo he visto el titular. Porque el titular además fue inmediato. Y esto, por cierto, concierne y de mala leche por parte del país.
De mala leche. Bueno, Sí, porque era para jugar a una baza. Porque era para apropiarse la figura. Efectivamente, pero te apropias. Efectivamente, bueno, claro, pero si dices... El pobre Barbadillo no le estamos dejando. Oye, que si quieres... Pedro, venga. Hombre, yo que soy monárquico desencantado, monárquico excluido, por Dios, nos Pedro. ha bautizado Fernando Paz, yo te tengo que decir, Javier, esto con los Austrias no pasaba. Pero si eres un Austria. Esto no es, todo lo más Pero con si es una Felipe... Austria. ¿Pero qué va a ser de una ¿Es Austria? una Austria? Una Austria, sí, una Austria de Chamberí. Claro. Esta es la típica discusión vicentina. Ya hemos acabado. Tal vez con Felipe el Hermoso sí. A ver, los reyes de verdad no se excusan, ni se disculpan, ni se justifican. Y este señor se está disculpando. Y está disculpando y ha puesto... Niego la mayor. Bueno, pues allá... ¿Dónde ha dicho perdón? ¿Dónde ha habido perdón? Ha entrado en un discurso en el que no tenía que haber entrado. En un cruce de acusaciones lanzada primero por López Obrador y luego por Chimpún, Catapún Chimpún. Y entonces se mete en una exposición, en la que estaba todo perfectamente cronometrado para soltar esas 4 frases que se grabasen y que inmediatamente el país las cogiese, llegasen a México, saliese Chimpún a decir lo suyo y también el gobierno. Cuesta pensar que esto haya sido una casualidad. Ante las declaraciones de Chimpún nos damos un paso más. Acuérdate lo que ha pasado el jueves, ayer. O sea, que de pronto diciendo, que usted dice que ha habido exterminio. No, mire usted, tampoco nos pasemos. Bueno, que ha dicho ahora Chimpún también que visto estas palabras, que le van a invitar... No, eso fue anterior. No, eso fue anterior. La invitación al partido fue anterior a las declaraciones. Lo siento. Es avant. O sea, el tema del partido y tal. Pero no. O sea, y además, tras las declaraciones completamente fuera de madre de Chimpún, o sea, ya no le hemos bautizado así, ¿no? Ya queda como Chimpún, diciendo, claro, la tontería esa del exterminio. Yo digo, no, mire, es que de exterminio aquí no hemos hablado y ni hemos pedido perdón. Entonces, si usted no quiere efectivamente jugar a intentar que nos llevemos bien, váyase usted al guano, que es lo que ha pasado ayer. O sea, pero es que es parte de lo que es la diplomacia en sí. O sea, yo creo, Javier, pero no es así. No es la letra, es la música. Si es que el problema es ese. Es decir, no, pero es que a ver, es eso. Es que además no es lo mismo cuando se habla de México que lo que el rey ha hecho y ese discurso del rey, y citaba yo los antecedentes, yo no entro en juicio de intenciones si se le tiene ganas o no, que podríamos entrar, pero eso es independiente y perfectamente independiente, porque tendríamos que ir a una pregunta previa. ¿Y por qué se le tienen ganas? Y se le tienen ganas porque hay una sospecha, que no es de ahora, sino que hereda de su padre, que es el célebre consejo que le dio Torcuato a su papá y que le dijo, gánate a la izquierda porque a la derecha la tendrás siempre de tu lado. Lo que ha conseguido, y esto creo que es un hecho objetivo y no es un juicio ni de intenciones ni de valor, creo que en este momento sociológicamente lo que ha conseguido Felipe VI es que precisamente ese sector de la población que de forma casi incondicional apoyaba la monarquía porque eran de suyo monárquico, es decir, la derecha social, ya no lo sea, y que precisamente reciba de ese sector social, de la derecha social, hoy las mayores invectivas en redes sociales y en la calle. Y jamás conseguirá ganarse a la izquierda, porque la izquierda no es así. No, claro, la izquierda le utiliza. Él piensa que la tiene de su lado o quiere tenerla de su lado mientras desprecia, tratando de ganarse a quienes no son los suyos, desprecia sistemáticamente a los suyos. Claro que es el final de un rosario de agravios inferidos por el rey a los españoles. Paréntesis, claro que lo es. Paréntesis necesario porque hay un problema con la conexión de César, queridos. A ver qué está ocurriendo. De César Pérez Guevara, que además venía muy bien dentro de esta polémica. A ver qué es lo que está pasando con la conexión. Venga, fenomenal. Estar en ello. Gracias, Elena. Bueno, a mí me parece que ¿sabes qué pasa? Hay tantas caras en este asunto al mismo tiempo, sí, yo creo que sí, que quizá habría que ir por una, ¿no? Es decir, va a ser desde el punto de vista histórico. Es una evidencia que solo la corona española se ocupó institucionalmente de controlar y castigar cualquier abuso de los que se producen inevitablemente siempre en cualquier proceso de conquista. 2. Y aquí me rectificarán nuestros contertulios si me equivoco. Y aunque no. Cuando se habla de abusos de la conquista, de abusos de poder, no estamos hablando solo de abusos de los españoles que llegaron allá
sobre la población indígena, sino también de la nueva estructura de poder, concretamente en el caso de Nueva España, o sea, de México muy claramente, una nueva estructura de poder compuesta no solo por españoles, sino también por las élites de los pueblos autóctonos que se superponen, ¿verdad?, a una nueva estructura, sobre los otros que había allí y que perdieron o que ganaron. Porque no hay que confundir relación vencedor-vencido con relación amo-siervo o jefe Currela. Y estamos hablando del siglo XVI y XVII. Bueno, entonces abuso laboral no es lo mismo que... a mí me parece que institucionalmente España debe abandonar definitivamente cualquier concesión. Pero esto sí que es una opinión personal. ¿Por qué? Porque eso lo estás alimentando el debate. Claro. No tiene mucho sentido. También entiendo que tú estás en México y efectivamente las circunstancias de carácter económico, comercial, etcétera, las que hacía referencia Javier, son importantes. Bueno, sobre todo cuando tienes que llevarte bien, poder, ¿no? Que es verdad. Y a lo mejor, pues el rey, venga, pongámoslo, indubio pro reo, diciendo, hombre, voy a ver si diciendo una cosa, es verdad que no es el mejor orador del mundo, no es Demóstenes, está jugando en el tema y diciendo, venga, y él no debe imaginar que yo he dicho, claro, es que como hubo mucho abuso, ¡tum! Corte. No, que voy a decir más cosas, no, ha dicho abuso, ¿no? O sea, pues, ya no he dicho nada. Indubio pro rey en este caso. Indubio pro rey. Y en la casa del rey alguien debería, por favor, empezar a pensar, Es decir, desde que han cambiado, ¿cómo se llama el muchacho este nuevo? Que está, sí, o sea, da la impresión de que quieren hacer un rey a imagen, no de la España progre, no, a imagen del país. Y eso es lo que no puede ser. Del diario. Del diario, sí, perdón. Bueno, a imagen de lo país, para que quede claro de qué. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser porque tú no puedes definir la figura que simboliza la unidad y permanencia de la patria, ¿verdad?, conforme a un grupo de intereses determinado. Pero, de verdad, muy rápido, pero lo mismo que tú has citado una serie de cosas en las cuales el rey, pues a esta hora... claro, el rey el 3 de octubre se moja. No se moja. No, el rey se preocupa de la convivencia democrática, que es lo que dice. En aquel momento dado yo creo que se moja bastante más. Ojo, y creo que hay una cosa. Aquí también funciona el contexto, ¿eh? Claro. Yo sí que estoy de acuerdo con Javier, claro. Entonces, pero luego efectivamente ese 155 blandito y que luego, claro, el que por ejemplo el PP en el Senado no haya querido ir a la confrontación contra el Congreso diciendo no, mejor que se la pegue la hostia al rey, que tiene que firmar. Cuando de pronto en Paiporta eso además no lo han tratado bien los medios. Cuando de pronto él, muy indignado, manda a la Guardia Real y a su Guardia Civil antes que defensa, porque eso fue una vergüenza, porque es que la UME, yo además he estado dando, soy profesor de la Escuela de Guerra, como estoy viendo otras cosas raras, y he sido profesor en la OTAN, en Vétera, y es que, o sea, están al lado. O sea, la capacidad de despliegue de la UME y de además del cuerpo que hay de policía militar para aquello, ¿verdad?, están dice, y claro, dice la ministra de Defensa y el otro chaval, no, que no pueden llegar. Y yo digo, claro, no, es que está Kabul y Valencia, están los dos sitios complicados. El rey está tan indignado que manda a la Guardia Real. Eso es una de las cosas que ha parado el sanchismo, que ha parado Sánchez, que ha parado el país, pero que desgraciadamente luego no ha habido otros medios para decir, oye, que el rey al menos está intentando hacer algo. O sea, pongamos al menos las cosas que tengan en valor, pero eso se las estamos negando. El rey no ha hecho nada bueno. Es la propia Casa Real la que se niega a que se hable de estos asuntos. Es la que se está adaptando al sanchismo, como tú lo llamas, que yo le llamo PSOE. Bueno, pues llámale PSOE, llámale socialismo, llámale X. Pero no, entonces, es que es lo que es PSOE. Entonces, ¿para qué el rey manda a la Guardia Real y a la Guardia Civil directamente a los que tiene a su mando? Pues un pasito para adelante, dos para atrás. No, pero ya te digo, si es que... El problema es que se está adaptando completamente al ambiente. Tú hablabas de la comparecencia del rey el 3 de octubre, que se da en el contexto en el que se da. Si el contexto es otro, es decir, si eso sucediera hoy, el rey no habría salido. Eso es muy interesante. No lo podemos saber. No, es que no lo podemos saber, pero yo me subo lo que dicen en Francia, lo mismo que Fernando. Entonces, yo quiero decir... Porque es una estructura de poder. Pasteleo, oye, yo soy doña Rosita la pastelera, como decían de Martínez de la Rosa. Martínez de la Rosa. Solo quiero decir dos cosas muy rápidas, de verdad. Uno, que
tú no te puedes sumar al discurso este, porque además es absurdo y es, desde el punto de vista de la lógica, bueno, los reyes católicos tal y Felipe II, porque no sé, la cosa no se limita a Isabel la Católica, luego claro posteriormente no, yo... Vale, pero tú no te puedes sumar a un discurso que dice, claro, ellos aprobaban las leyes, las emitían y tal, pero no se cumplían. Coño, y ahora sí, ¿no? Ahora se cumple la Constitución y la gente se pasa de los semáforos en rojo. Mire usted, tampoco. O sea, decir que es que las leyes no se cumplían, pero la intención de la corona es redundante, es absurdo y carece de toda lógica. Entonces, sumarte a eso, sumarte a ese discurso, es sumarte al discurso del enemigo. Uno, es lo que quería decir. Dos, la última cosa que quiero decir, que Javier es un republicano muy raro. Sí, porque soy, sí, al final eres un repúblico, somos una república, aunque eso es muy García Trevijano. No, vamos a ver, es que a mí lo que me importa es algo más importante, que es la jefatura del Estado de la Nación Española. A mí también. Y eso, para mí, es un respeto que hay que tener, porque al final se está atacando una institución, cosa que no terminamos de entender. No, es una institución. Nos guste o no nos guste, y si no la cambiamos. De la que su titular tiene que hacerse digno. Por supuesto, pero ojo, y si no la cambiamos, pero claramente. Pero no me diga, pero no juguemos y hay que cambiarlo. ¿Con quién? Con el carlismo, porque no queremos Borbones, pero queremos otra rama carlista. No sé, con una república. No, eso ya de esa. Ya. Pero claro, yo digo, ¿pero cuál? Un caudillo. Cuando se le ocurrió a Prim, la cosa salió mal al final. Pero tenemos que tener claro qué queremos. Yo digo, venga, juguemos a la alternativa. ¿Cuál? Pero planteémosla. O sea, lo que no puede ser es decir, oiga, yo ahora mismo Último minuto. Me convence. Último minuto de tema. Bueno, yo solo quiero decir dos cosas. Y ese chico puede hablar también si quieres. Jesús está monitorizando redes. Yo estoy de acuerdo con tu discurso de defender la institución, pero el primero que tiene que defenderse es el que encarna la institución. Claro. Si él no cree en ella, los demás no vamos a partirnos la cara por él y encima gratis. Y lo último que quiero decir es que te pongas como te pongas, se apellida Borbón y Grecia, no se apellida Austria. Es Austria e incluso te digo más, es Trastámara. Bueno, señores, seguimos ahí emplazados para otro día. Trastámara. A ver, ¿Trastámara o Trastámara? De Valladolid. ¿Trastámara o Trastámara? Bueno, no, en realidad es por detrás del Tambre, ¿no? De dónde viene. O sea, que en fin. Es que en su ciudad nació el nombre Felipe de Jesús II. García Conde, que es de Valladolid. Porque no lo sabe nadie. Paisano de Felipe II. Allí fue la controversia donde una corona, por primera y que yo sepa, única vez en la historia, detuvo todas sus conquistas hasta tener la certidumbre moral de que estaba obrando bien. Lo contábamos la semana pasada. Y salió que lo de seguir por los pelos, porque hubo empate. Eso efectivamente solo pasa en nuestra civilización, solo pasa en la civilización española. Yo de verdad espero que la corona sea capaz de entender que cuando hable tiene que hacerlo siempre de forma afirmativa de estas cuestiones. Porque si no, no se va a entender. Y como el contexto es el que es y no es controlable por parte del rey, aunque quizás sí debería serlo por parte de su equipo, ¿verdad? Tiene que medir muy bien los pasos que da. Sobre todo cuando tienes enfrente una señora judía lituana, por cierto, que está insultándote todos los días, ¿verdad? Diciéndote que es que la violaste cuando era india. No me jodas. De verdad, en fin. Bueno, ahí está. Para irnos, Javier, gracias mil, de verdad. Un placer. por estar aquí. Y mire, el otro día me mandó, no me acuerdo quién, pero se lo agradezco infinito, unas palabras de Ronald Reagan, nada menos. Eran los años 70, ¿eh? Sí, el discurso sobre la hispanidad es magnífico. Eran los años 70. Claro, hace medio siglo de esto. Pero hace medio siglo, lo hispánico no era Bad Bunny. Ajá. Era esto que nos cuenta Ronald Reagan. Con esto nos vamos a la publi. Todos nos hemos enriquecido con las aportaciones de los hispanos en todos los ámbitos de la vida estadounidense. La herencia hispana abarca muchísimas cosas. Es el abrazo, ese saludo cálido y sincero que une a la comunidad. Es la iglesia, un lugar para la contemplación, la confesión y la comunión con Dios. Es la escuela, donde los niños aprenden a comprender el mundo que les rodea. Y sobre todo es la casa. El centro casi místico de la vida cotidiana donde abuelos, padres, hijos y nietos se reúnen en familia. Como ha dicho el gran poeta Octavio Paz, en La moral hispánica, la verdadera protagonista es la familia. Aquí hay una intimidad especial y un sentido de continuidad entre el pasado y el futuro que es más precioso que los rubíes.
Estos son los cimientos de toda la cultura hispana. Son lo que los mexicoamericanos, los puertorriqueños, los cubanoamericanos y todos los demás hispanos tienen en común, y sus tradiciones impregnan la experiencia estadounidense en su conjunto. Pero me temo que con demasiada frecuencia, en el frenético ajetreo de la vida moderna estadounidense, algunas personas no han aprendido la gran lección de nuestra herencia hispana, la lección de la familia, el hogar, la iglesia y la comunidad. Siete millones de españoles conviven con la artrosis, una enfermedad dolorosa que limita la movilidad y la calidad de vida. Pero no hay que resignarse. Gracias a la tecnología, hoy es posible acceder a tratamientos personalizados y eficaces desde casa. Si el dolor está en las manos, nuestros guantes Quanti Nanotech te devuelven la agilidad en solo 20 minutos. ¿Es la rodilla la que te duele? Nuestra rodillera de radiofrecuencia reduce la inflamación al instante con calor profundo. Para tu espalda, el cinturón bioestimulador combina láser y masaje para liberar la tensión lumbar. Y si sufres de migrañas o dolor cervical, nuestro láser cervical protege tu vida. Es la solución definitiva que combina calor y electroestimulación. ¿No vivas con dolor? Llama ahora al 900-730-122 e infórmate. Recupera tu vida hoy mismo. 900-730-122. Pues sí. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de Usares y se marchó Javier Santamarta. No hemos podido arreglar la conexión con César. Era un poco desesperante porque estaba hablando con él por aquí, pero no hemos podido conseguir que... Esto es para que usted se entere de todo. Porque transparentes somos, otra cosa no, pero eso... pero bueno, la tenemos la semana que viene. César Pérez Guevara ha hecho unos estudios fantásticos sobre la esclavitud negra en América, esclavitud de la que él personalmente desciende. Y tiene un enorme valor tanto personal como intelectual todo el trabajo que ha hecho de recuperación de las leyes de protección de indios, de la justicia del rey, de la realidad del comportamiento de los indios y de los negros cuando las emancipaciones, por ejemplo, y de la historia de la esclavitud en América. Es un personaje fundamental. Yo le aconsejo que le siga usted en su canal de Instagram, César Pérez Guevara, y en YouTube, todo lo que hace. Ya la semana que viene lo tendremos aquí, Dios mediante. Hablando de Dios, con perdón, ahora vamos con el asunto este de la conferencia episcopal, porque es que es muy llamativo, ¿eh? Vamos a ver. Dentro de los grandes cambios que estamos viviendo, hay uno bastante inesperado por muchos, muy particularmente por la izquierda, según pudimos ver en los Goya, que es el redescubrimiento de la fe por un cierto sector de la juventud. Un sector que no es minoritario, ni minoritario ni friki. Y eso les asombra mucho, claro. Lo están redescubriendo como gente de nuestro tiempo. Cosa que es muy importante, subrayar. Y eso implica determinadas cuestiones de carácter estético, litúrgico, etcétera, particulares, ¿no? También psicológico. Bueno, parece que hay un sector de la conferencia episcopal que lo ve con preocupación. Ve con preocupación, del mismo modo que veía con preocupación, por ejemplo, las manifestaciones demasiado agresivas o marciales de la fe. Es usted la célebre polémica de Haddad, si hay que ser jardinero o soldado, decía él, ¿no? Sí, bueno, bien, pero el asunto es que en la Iglesia siempre ha habido misioneros porque había cruzados. Si no, es que no habrían, pues, los martirizaban, ¿no? Claro. Bueno, ¿ahora dónde estamos? Con la nota de la conferencia episcopal preocupándose por la emocionalidad. Aparece unas semanas antes de Semana Santa, que es en nuestra tradición cultural española católica la manifestación de emocionalidad por antonomasia. Vamos a ser, pues como todos lo conocemos, usted no se me va a escandalizar. Cuando pasa la Macarena por una calle de Sevilla y aparece ese sevillano llorando, lágrima viva, y dice ¡ja puta! Eso no es una blasfemia. Ese hombre está henchido de fe, pero es puramente emocional. Usted lo habrá visto como todos. ¿Eso es malo? No lo sé. Bueno, Mónica Fuster nos lo plantea y ahora lo debatimos. ¿Razón o sentimiento? La Conferencia Episcopal Española ha puesto el debate encima de la mesa. Acaba de ser publicada la nota de la Comisión de Doctrina de la Fe,
con el título El corazón habla al corazón, siguiendo el lema cardenalicio del recién nombrado doctor de la Iglesia, Newman. Los obispos españoles han reconocido que sí ha habido un renacer de la fe cristiana entre los jóvenes españoles, un auge que es en parte fruto de varias iniciativas evangelizadoras que contemplan con esperanza a la par que con cautela. Los obispos, valorando que los sentimientos y las emociones también juegan un papel muy importante en el acto de fe, desean que queden integrados en otras dimensiones también propias de la persona. Por eso, de corazón a corazón. El corazón es el centro de la persona donde se integran las emociones, la verdad y la voluntad. El emotivismo no es solo un fenómeno que se ha disparado entre los jóvenes católicos, es una característica del hombre posmoderno que ha cambiado el logos, es decir, la razón por la emoción. Se ha cambiado el pienso y luego existo por el siento y luego existo. Esto se puede ver en el emotivismo que impulsa la moral de nuestra sociedad. Las decisiones hoy en día las solemos tomar más en base al sentimiento en lugar de la razón. Los jóvenes católicos no son ajenos a esta forma de pensar. Es ahí donde entra el documento que reflexiona sobre la experiencia de la fe, una experiencia que ha sido criticada. Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. No, iba a decir lo místico, pero es que no es lo místico. No. Además, me da pena que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana. Y es que la Iglesia no viene a criticar a sus jóvenes, sino a redirigirles a una fe menos sentimentalista y más verdadera. La realidad es que cada vez son más los que experimentan conversiones asociadas a adoraciones multitudinarias, conciertos de jacuna o retiros espirituales de fin de semana como Efetá o Bartimeo. Esto es una cosa de la que venimos hablando mucho y es de una especie de consumismo cristiano, como una especie de cristianismo de Estado, un cristianismo burgués, un cristianismo de clase social que lo que pretende es alimentar esta identidad de grupo a través del consumo desmedido de experiencias espirituales, de turismo espiritual y todo ello barnizado de emociones y sentimientos. Es que la verdadera experiencia de fe muchas veces nos desestabiliza también desde el punto de vista psicológico y no siempre la fe es un camino agradable, complaciente. Otro punto que contempla el manifiesto son los abusos espirituales, que se aprovechan de las intensas emociones que puede generar la experiencia religiosa. Han sido muchos los casos en los que se han dado estas prácticas, pero la Iglesia es cada vez más crítica con este tipo de prácticas. Con esta carta, los obispos españoles han querido ir a la raíz de una experiencia cristiana que no sigue modas emotivistas, sino que más bien recuerda que la fe verdadera es aquella que atraviesa todos los momentos de la vida, sin caer en el intelectualismo ni en el sentimentalismo. ¿Usted qué piensa, don Jesús? Primero que lo que se entiende mal algo lleva dentro de lo que sospechar. Lo primero de todo es que la fe es un regalo, y entonces, como es un regalo, uno se lo tiene que... Es un regalo que viene de Dios, pero que evidentemente uno puede encontrar como regalo y se lo puede trabajar. Las consecuencias de tener fe pueden ser efectivamente pueden verse representadas en sentimientos y los sentimientos en emociones, pero el camino es ese, no el contrario. De todas maneras, no sé muy bien qué es lo que quiere decir la Conferencia Episcopal en esa nota cor ad cor loquitur, que es lo que ha dicho este hombre que salía ahí, la importancia de los sentimientos y a integrarlos, que dice expresamente en esa nota. Me hace gracia que la Conferencia Episcopal critique la emotividad cuando la están fomentando en otras cuestiones y luego no oponen a eso una fe que proteja, con posiciones claras, duras, contundentes, como a veces hay que hacer con respecto a los símbolos, tipo el Valle de los Caídos, a las celebraciones como va a ocurrir ahora de Semana Santa. Es decir, la Conferencia Episcopal no es coherente. Por eso se entiende tan mal esto, porque no se sabe muy bien qué es lo que quiere decir. A mí me ha llamado mucho, perdóname que te interrumpa, que no pensaba hacerlo, pero es que ellos están criticando el exceso de emotividad en determinadas posiciones.
Pero lo que han hecho ellos con la regularización de inmigrantes ilegales... Claro, por eso digo que ellos critican una cosa que ellos fomentan por otro lado. Pero aparte, es que no hay quien entienda a la conferencia episcopal. Teniendo buena intención, con buena intención. No hay quien la entienda con buena intención, porque a mí que critiquen un cura DJ, las cosas de la fiesta de la resurrección con no sé qué, con las olas y tal y cual, los discursos con las experiencias de gente con banderas dentro de las iglesias, pues a mí que quieres que te diga, yo soy del plan antiguo, a mí no me gustan, no me gusta... Bueno, no me gusta Hakuna, no me gusta Efetá. Del plan antiguo. Lo siento, no me gusta. A mí me parece que las celebraciones dentro de una iglesia tienen que proyectarte a Dios, tiene que ser el cielo en la tierra, no un festival de Benicassim. Pero no te gusta porque no es tu forma estética, en el sentido más noble del término, de vivir la fe, o porque piensas que es malo para... A mí no me gusta porque me parece que explota la emotividad y no lo que hay dentro. A mí, puede ser que haya alguien que le venga bien, pero desde luego le viene bien como una forma de atraerlo. Pero desde luego no es la Iglesia, no ha sobrevivido 2000 años a base de eso. Yo es que pienso, Jesús, bueno, ahora Pedro y Fernando, yo es que pienso que la Iglesia ha sobrevivido 2000 años porque ha sido capaz de integrar todo eso al mismo tiempo, ¿sabes? Pero, en fin, esto es ¿sabéis una cosa? Nos queda 10 minutos de programa. Y este tema es absolutamente apasionante y crucial. Sí. Así que como nos queda una publi, la vamos a hacer ahora. Y vamos a cerrar el programa discutiendo sobre esta cuestión. Ojo, pues es que es la cuestión fundamental. Es decir, la recristianización de nuestras sociedades en realidad es, además de una dimensión espiritual, etcétera, tiene una dimensión civilizacional identitaria clave. Y ahí tú puedes permitirte el lujo de expulsar a parte del... Publi, y lo vemos a la vuelta. Estamos de vuelta, recta final del Gato al Agua, todo de viernes, discutiendo una cuestión clave, y más ahora de cara a la Semana Santa, en fin, además de actualidad, que es la cuestión de la emocionalidad en la fe, de la emotividad, de las diferentes formas de expresarla, esa nota de la conferencia episcopal, un poco señorita Rottenmeier, de bueno, Pedro, Fernando, ¿cómo lo ves? Hombre, a mí me da no sé, cosa pues hablar de la fe propia, así que de la fe ajena pues todavía más. Hombre, yo puedo contar, mi opinión personal, por ejemplo, es que yo detesto las guitarras en misa, sinceramente. Las detesto. ¿Las prohibiría de ser obispo, papa, cardenal o archipámpano de las Indias? Pues si hay gente a la que le ayuda en su fe, pues no las prohibiría. De lo mismo creo que pasa con estos asuntos de Hakuna y similares. Tengo la misma opinión de estos movimientos que la que tiene Jesús, pero dices, hombre, si hay gente a la que le sirve, magnífico. Ahora bien, el catolicismo no puede quedarse en emoción, en sentimiento, ni en pasión. El catolicismo es una religión encarnada, de un Dios que se encarna, es una religión racional, que se puede entender, comprender, asir, que también nos permite, ¿cómo decirlo?, que sucede en un momento concreto en el tiempo y que llega hasta nosotros. Todo eso también tiene que ser desarrollado. Y si no pasa esto, eso también es culpa de los sacerdotes y de los que se encargan. Me contó un cura amigo de mi padre, ya fallecido, que había conocido a una señora que estaba metida en una cofradía que tenía una devoción, una vocación mariana, Nuestra Señora de lo que sea. Y le dijo esta señora que ellos tenían en esa cofradía algo que era más que Dios, que era la Madre de Dios. Bueno, si a esta señora había que explicarle la relación entre la Madre de Dios y Dios su creador, pues mal andamos. Eso es una cosa. Sí, es verdad, eso es una cosa. Y ya lo último que quiero... O sea, no creo en la Iglesia, que es la única verdadera, voy a creer en tal. Es un poco lo mismo. Bueno, y ya para acabar, que la conferencia episcopal abandone el estilo del Papa Francisco de que cada vez que habla es para echar una bronca a alguien de dentro
no de fuera, sino Ya. para reñir a los que están dentro, que es, señores obispos, algo muy desagradable. Don Fernando. Pero a reñir es que siempre además riñe un poco a los mismos. Sí, Quiero decir claro. que es que Como son- los incontrolados, son que siempre riñas un matan a poco- los mismos. Y bueno, a mí tampoco me gustan personalmente esas manifestaciones de fe, la verdad, pero me parece perfecto que las haya. Quiero decir, hay mucha gente joven, y me consta, que se siente atraída por este tipo de manifestaciones concretas. Vamos, a mí no se me ocurriría no ya prohibirlas si tuviera la posibilidad, porque en general soy adversario absoluto de prohibir casi cualquier cosa, pero, hombre, ya si le sirve a la gente, si no hay mucha gente que encauza su vida en esto y que tiene, a partir de ahí construye sus relaciones incluso sociales. A partir de ahí, pues a mí me parece estupendo. Vamos a ver, yo creo que estos, lo hemos comentado muchas veces, son los hijos del Vaticano II. Y tienen el discurso de la fe adulta, ¿verdad? La Y entonces, experiencia. Sí, todas estas cosas de... El Cristo en fin, de la historia. Pues es, claro... De Palacagüino. Hay que leer a Hans Küng, ¿no? Y tal. Y entonces, bueno, pues es que son los que vienen de ahí, ¿no? Entonces tienen ese complejo con la teología protestante en muchos casos, ahora que los protestantes, muchos, los luteranos han abandonado una parte de su vieja teología, o por lo menos la han adaptado, en fin, enfocan de otra manera, ellos están en muchas cuestiones históricas, por ejemplo, asumiéndola, ¿no? Entonces yo creo que, al margen de cualquier otra consideración, que en un momento en el cual, ya que la conferencia episcopal trata de avenirse con el mundo existente, y para muestra por lo que está pasando con el Valle de los Caídos, por ejemplo, ya que estamos en eso, hombre, en un mundo en el cual, en una sociedad en la cual la emotividad lo es todo, y particularmente lo es para los jóvenes, también por razón de su edad, precisamente, del periodo de la vida que están viviendo, pues hombre, tratar de cerrarle el camino a esas muestras de fe que proceden de la emotividad, me parece tácticamente un error. No, desde luego. Y aparte, desde su punto de vista, todavía peor. Si acabamos de ver a Georgina, la novia de Ronaldo, o mujer o lo que sea, quedarse arrobada por una misa como Dios manda en el Valle de los Caídos. No ha publicado eso después de una cosa de estas de Hakuna. Lo ha hecho por... Pero no sabemos si ha ido a una. Yo es que... Bueno, sí, pero no lo ha hecho por eso. Pero da igual. Pero en el fondo da igual. Es decir, los caminos del Señor son inescrutables. Es que desde mi punto de vista da igual, sí, es la cuestión. Da lo mismo. Si yo lo entiendo, que a quien le venga bien para afianzarse o afirmarse en su fe, Hakuna, o para ser buena persona. O para ser buena persona. No, que es broma, que estoy satirizando la conferencia episcopal. Sí, me parece muy bien. Pero a mí no me gusta, ir a un retiro y estar en el Valle de los Caídos, estar y ver a un tío tirado en el suelo mirando al cielo como, tío, macho, que me parece muy bien tu emotividad, monstruo, pero siéntate. Sí. Pero luego hay manifestaciones grotescas de los fenómenos. Por Dios. Vale, también, que sí. Pero te quiero decir que, joder, que todo lo que conduzca al depósito de la fe, todo lo que conduzca ahí, en principio, bueno, todo lo que conduzca desde un punto de vista razonable, pero es bueno. Es decir, algunos llegan por un lado, otros por manifestaciones místicas, otros por apariciones, otros por el estudio de los textos, otro es aquello que decía C.S. Lewis cuando se convirtió, en este caso, al anglicanismo, y decía, joder, yo era el converso más triste de toda Inglaterra, no me quería convencer, pero la razón me había llevado a la convicción de que aquella era la fe verdadera, la fe cristiana y tal. Bueno, pues los caminos de cada uno, ¿no? Yo, de verdad que es que me parece improcedente lo que hace la conferencia episcopal también en esto. Pero si pero si la conferencia episcopal dijera, no, es que no nos gusta esto porque es demasiado moderno, es demasiado tal, es demasiado cual, y en cambio lo que preferimos es esto otro, la misa tradicional, el incienso, el gregoriano y el tal, y vamos a defender una iglesia combativa que tenga las cosas claras, aún vería algo de lógica, pero no está diciendo eso. A la iglesia no le ha interesado nunca, de verdad, nunca, y menos que nunca ahora, las manifestaciones de piedad popular. No les interesa, ni las apariciones y tal, las ha visto siempre con extrema desconfianza. Pero lo malo es eso, que es que no hay coherencia. Con toda la razón. Ah, bueno, sí, eso no lo discuto. Pero no hay coherencia, no hay coherencia. Aquí sacamos un tuit que de un día que llego casi siempre a misa tarde, pero esa vez más tarde todavía, y un tuit muy básico, 1 millón de visualizaciones porque estaba llena la misa de 9 y no tuve sitio. Y joder, qué bien, oye, pues qué bien esto, y eso se está dando. Bueno, pues fenomenal, estupendo. Ahí desde luego no había guitarras y tal, pero ahí hay otras horas.
si está muy bien, si el hecho está claro. Lo que pasa es que la Conferencia Episcopal se debería dar cuenta de que esas cosas se dan, yo creo, a pesar suya, porque no está afianzando o sus notas o no está afianzando a los fieles en una fe combativa, que se mantenga fiel, coherente. Eso lo han hecho los movimientos todo Eso este lo han tiempo. hecho otras cosas. No lo ha hecho, digamos, el sector diocesano. Y ahí la Iglesia evidentemente tiene que y es verdad que Hakuna, que gracias a cosas de estas hay más gente, ¿no? Me parece muy bien. Yo por mi parte tengo que decir que sin duda soy el peor cristiano del mundo y no diré que no, pero me parece que sí que valdría la pena que reflexionar sobre lo siguiente. En este momento se está planteando de una forma mucho más franca y abierta que hace 10, 15 o 20 años la necesidad que tiene todo ser humano de un encuentro con lo sagrado, porque es una dimensión antropológica esencial. Exactamente. Y esa ventana está abierta. Y yo creo que tienen que aprovecharla. Y se vive de mil formas porque nuestra sociedad está muy fragmentada, según generaciones, según todo. Y por todos esos caminos se puede llegar, y en ese sentido Ratzinger era, Benito XVI era claro y evidente. 40 segundos ya, ahora que estaba dando la homilía, Elena, me cago en la mar. Don Jesús García Conde, don Pedro Fernández Barbadillo, don Fernando Paz. Nada, seguiremos la homilía la semana que viene. Joder, en fin, que tengáis buen fin de semana. Y ustedes ahora se quedan con Goles con Parrado. El fútbol. El fútbol no te ha llamado todavía. A mí no, tampoco. no me llamo todavía, es lo que me queda. A dedicarme a los comentarios futbolísticos. El que sabe, Fernando. Con Goles con Parrado. Que tengan un nuevo fin de semana. Y se queda sonando, por lo que pueda pasar, la generala. Adiós.